audiovisual. Tengo conmigo a José Luis Hurtado de Over the Top. José Luis, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Carlos. Pues bueno, bien. Con una semanita muy ocupada y muy liada. Así que, pero bueno, no menos que tú, ¿no? Yo con una semana muy lluviosa, José Luis. Me fui a Madrid y me llovió en Madrid. Me traje las lluvias por aquí para Alicante. Tengo una gotera que estoy viendo desde aquí donde estoy grabando, que en fin, ya ha venido la señora Perito a ver cómo la arreglamos. En fin, pues esto, entretenido y divertidísimo, porque ya sabemos que en mayo, pues eso, mayo lluvioso, ya no hay mucho más que contar. José Luis, tenemos un montón de noticias, un montón de cosas que poder comentar esta semana. Antes de eso, como siempre, recordar a la gente overtop.es con las 3 W delante, www.overtop.es, la newsletter, el blog y todos los podcasts que, como siempre, lo pueden escuchar en cualquier reproductor de podcast, allí donde nos esté escuchando ahora mismo la gente, que ha publicado recientemente, José Luis, que le digamos a la gente que tengan un poquito ahí para poder picarles el gusanillo. Bueno, pues la semana pasada hay una reseña bastante amplia de Sherwood, que para mí es una de las mejores series del año en filming y que no te estoy logrando convencer para que la veas de momento. No, si a mí me convences, si el asunto es el tiempo, si yo no, eso no tengo más problema. Yo estoy convencido de serie, de verdad que tenía muchas ganas de verla y sabes que yo las series británicas, y más cuando son crímenes y son historias de los años 70-80, me apetecen mucho, pero tengo una pila de screeners que es, vamos, ya me da hasta vergüenza pedir nuevas series porque no me da tiempo de nada. Yo he podido ver bastante, de hecho hay un podcast publicado este fin de semana recomendando un montón de series, creo que son hasta 13 series. Muchas de ellas las habéis comentado Juan Francisco Bellón y tú en Razones para Ver, y algunas he seguido la recomendación vuestra. Y luego la semana que viene lo que va a ir publicado, que cambiaremos el día de publicación, yo creo que al domingo probablemente, va a ser un Over the Show con un invitado muy especial sobre Succession. Algo de eso me han contado. No sé si podemos contar algo, pero algo de eso me han contado. Sí, algo de eso me han contado. Bueno, pues qué ganas tenemos de ver el último episodio. Hombre, oye, ya, bueno, hablaremos en el podcast largo y tendido, pero yo que pensaba que la serie iba a ir hacia abajo y no, No, me están encantando estos episodios últimos. Los dos últimos yo creo que son espectaculares. A mí me parece toda, y yo creo que se notaba en la fase intermedia que igual, bueno, vamos a ver cómo acaban, pero los dos últimos, el de las elecciones y el último del funeral, yo creo que han sido de lo mejor que han hecho una serie de la que yo tengo que decir que fui defensor desde el principio. Yo recuerdo que la primera temporada había muchas reticencias y esto de que nos van a contar ahora de gente rica y esto no nos interesa, a mí me gustó desde el primer momento y es una de las grandes series de toda la historia y desde luego del siglo XXI. O sea, pues yo fíjate que vi el primer episodio, la dejé, vi el primero y el segundo, la dejé, y a la tercera fue la vencida y ya de un tirón completamente convencido. Pero es que tenemos una semanita, acaba Succession el lunes, acaba Ted Lasso el miércoles, que tiene pinta de que acaba y que acaba, ¿eh? Sí, todo apunta a eso. Y el viernes acaba Drops of God, que para mí ha sido la gran serie de Apple de lo que llevamos de año, otra que te intento convencer, pero no la ves, jodido. Y luego acaba la liga. Y acaba Barry el lunes, y acaba la maravillosa señora Maisel también esta semana. Es decir, tenemos un montón de finales. Series que fíjate lo que ha sido la señora Maisel para Amazon a nivel de premios y de colocarla en el mapa. Y es cierto que al final Succession se lo ha llevado absolutamente todo por en medio. E incluso Barry, que a nivel de premios, acuérdate los que se llevó la primera temporada, tanto el mejor drama como mejor comedia, como mejor intérpretes y secundarios. Y exactamente igual. Al final lo ha opacado absolutamente todo Succession, que es, yo creo que el vendaval que no veíamos desde los Juego de Tronos las últimas temporadas de Juego de Tronos. Al final, esta era la heredera, la sucesora de Juego de Tronos, no era la secuela, no, ni la precuela, era ahora a ver cuál es la heredera en época de huelga de guionistas, porque claro, The Last of Us no se va a ir ya a 2024, se va a ir un poco más allá. Tiene toda la pinta, y yo creo que podemos empezar por ahí con un follow-up y comentando, José Luis, ya con el contenido del programa, que es las últimas novedades que tenemos precisamente sobre la huelga, ya no de guionistas, sino de guionistas y de todo lo que viene después. Bueno, pues continuando con la actualidad de la semana, CJ, ojo al dato, porque el sindicato de actores, el SAG-AFTRA, ya ha pedido autorización a sus afiliados para convocar huelga si no llegan a un acuerdo en la inminente negociación. Recordemos, lo de los guionistas ha acabado como ha acabado, ahora nos lo vas a contar, pero es que los siguientes son los directores y los actores, que terminan también el convenio. Imagínate una triple huelga, ¿no? Esto sería histórico.
Sí, porque sería la primera vez en la historia que ocurriría. Jamás en la vida el sindicato de intérpretes, que es el más importante que tienes todo Hollywood, tienes 160.000 afiliados al sindicato a día de hoy, jamás se ha puesto en huelga, siempre han llegado a un acuerdo antes de que venzan sus contratos trianuales, como ocurre con todos los sindicatos en Estados Unidos. Los directores solamente se han puesto una vez en los años 70 y creo que duró como 1 o 2 días y se llegó al acuerdo y se acabó. Y los guionistas son los que sí que cada 30 años han tenido esa, la más reciente que todos recordamos, o al menos nosotros recordamos, del 2007-2008, que es cuando yo empecé a hacer fuera de series. O sea, yo recuerdo los primeros comentarios en fuera de series hablar de que había tambores de posibilidad de hacer esta huelga de guionistas, y esta tiene pinta de que va para largo. 100 días nos duró la huelga del 2007-2008 y esta, como os comento, todo apunta a que va largo. ¿Qué es lo que tenemos de actualidad a día de hoy? Lo que tenemos de actualidad es suspensiones de rodajes por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Tenemos suspensiones de todas las series que vienen para septiembre, hasta el punto de lo que en los upfronts, a los que luego dedicaremos el tema de la semana, el tema del mes, mejor dicho, pararon, tenemos cadenas que no presentan ni una sola serie de ficción dentro de su parrilla. El caso de ABC es el más significativo, son todos realities o reposiciones de Colegio Abbott, que es una cosa que me ha parecido sencillamente maravillosa. Tenemos parones en series, pero ya no solamente en series de ficción, tenemos parones en series infantiles y familiares, además rodándose en Nuevo México, que es una cosa rarísima. La versión que hay en Una Casa de Locos, que es una serie de animación que mis hijas ven mucho, que además que se llevó varios premios Emmys animación, hay una versión en imagen real, se está grabando en Nuevo México y no pudieron pasar los piquetes. Y esta cosa es importante porque al final piensas que los piquetes los vas a tener en Hollywood, los vas a tener en Nueva York, que es donde tienen fuerza sobre todo los sindicatos, pero no piensas que lo vas a tener en Nuevo México, pues también allí lo han tenido. Tenemos parones de películas, tenemos parones en algunos de los casos y sobre todo el parón más significativo es de una película indie reciente que se iba a empezar a rodar además aquí en España y se ha tenido que parar porque la aseguradora no estaba dispuesto a asegurarle la producción por la posibilidad no ya de que los guionistas se pusiesen en huelga, porque el guión ya está escrito y se puede empezar a rodar, sino porque los directores y especialmente los intérpretes, si ahí tenían a Joaquín Phoenix y a Rooney Mara, que eran los protagonistas de la película, se pusiesen en huelga a partir del 30 de junio, que es la fecha tope en la que vence el contrato trianual, y de repente pues no se puedan rodar y le toque pagar toda la producción. El sindicato de directores se ha reunido ya, la cosa no tiene buena pinta a día de hoy. El sindicato de intérpretes empezará a negociar, que es una cosa que me fascina, el que ponen fecha de inicio de las negociaciones el 2 de junio y a partir de ahí veremos. Pero como decías tú, es la primera vez desde luego que yo recuerdo en el que se hace este voto previo que es pedir a todos los afiliados si llegado al caso pueden convocar una huelga. El que al final esto es una cosa como la declaración de guerra, ¿no? De vamos a votar primero si podemos declararla y luego ya veremos si la declaramos o no. Eso lo hicieron con guionistas, que tuvo una acogida absolutamente brutal. Votaron más del 80% de los afiliados con un 98%, 99% de voto a favor, y va a ser la primera vez que lo hagan los intérpretes. Quiero recordar que es este fin de semana o mediados de la semana que viene cuando se cierran las votaciones y veremos cómo evoluciona. Pero no ha habido ningún movimiento significativo que nosotros sepamos. Entiendo también que aquí las negociaciones, esto se tiene que hacer en petit comité y intentando hacerlo en los medios que se ha podido hacer. El sindicato de guionistas ha sacado algún artículo o algún comentario diciendo que cuesta 2 duros, los productores dicen que eso no es verdad del todo. Sigue habiendo bastante apoyo a día de hoy a nivel de calle y a ver conforme evolucionen los meses, porque al final la huelga hace que no cobres y habrá gente en la que esto no tenga problema, pero otros en los que no tener el cheque todos los meses, José Luis, la vida está muy cara en el mundo y en Estados Unidos especialmente. Bueno, para mí hay una cosa que es determinante que todavía agrava más la situación, que es todo lo que comentas de las aseguradoras, ¿no? Esto no lo hemos tenido hasta ahora. Es decir, que probablemente empiecen a pararse todas las producciones, incluso antes de llegar a la huelga, porque no se aseguren las producciones pensando en lo que decimos, ¿no? En la posibilidad de una triple huelga, y eso pararía ya completamente la industria. O sea, ahí no habría ningún tipo de solución. Yo no sé si en algún momento algún reality se podría seguir grabando, pero poco más. Es que en el momento en que los directores y los intérpretes te entran en huelga, se acabó absolutamente todo. Es decir, puedes hacer una serie sin guionistas en el sentido de si ya están los guiones escritos y no vamos a tocar ni una coma, pues tiramos para adelante, especialmente en el caso de películas. Pero como no tenga los intérpretes sin director, pues va a ser muy complicado, pero aún podrías intentar, que un productor se ponga a hacer las funciones. Sabe que no podrá entrar jamás en el sindicato y ya está.
pero sin intérpretes, aquí sí que no hay absolutamente nada al día siguiente. Y es que, pues quítate reality de famosos, como estén en el sindicato, que puedan ir los famosos a poder aparecer ahí, si alguno de ellos es presentador, 3/4 de lo mismo, y por supuesto, series, documentales alrededor de actores y especialmente películas, se acabaron absolutamente todos los rodajes. Y ahí sí que tenemos un problema mucho más gordo todavía a nivel de dar contenido en el mundo del streaming, en el que sabemos que todo el mundo tiene que necesitan ofertar nuevas cosas constantemente, y alguna cosa de armario tienen. Precisamente, José Luis, ahora nos comentarás, hay un estudio de a quién le podría afectar esto más en función del fondo del armario que han logrado recuperar, lo han logrado acumular a lo largo de estos meses recientemente las plataformas y las cadenas. Sí, es un artículo en Variety que me llamó bastante la atención y me pareció cuanto menos curioso. Es un poco discutible algunas cosas que comenta, pero yo creo que lo vamos a repasar. Mira, va plataforma a plataforma o grupo conglomerado mediático a grupo, viendo cuál es la exposición ante la huelga de guionistas. Entonces empezaba por Amazon y decía, es una exposición media, más que nada por el bajo ritmo de estrenos, sobre todo de MGM Plus, el canal de cable premium y también canal OTT adicional que ahora comercializa Amazon. El caso de AMC también era media, también por ese bajo estreno de originales a la semana, ¿no? Que puede afectar a la serie del universo Unrise, a lo que estaban preparando de The Walking Dead, pero en realidad, claro, aquí cuanto más pequeña es la plataforma, en este sentido, menos originales se estrene, menos le va a afectar. El de Apple era el más alto. Esto me sorprendió mucho de todas las plataformas de streaming porque, claro, tienen nuevos proyectos constantemente, nuevos guiones originales, y esto puede hacer que pare radicalmente. Bueno, ya sabemos que Separación, que es su gran serie del año pasado, ahora mismo está ya para la producción, ¿no? El caso de Disney, alto también, solo estaría atenuado en el caso de la parte de National Geographic, ¿no? El de NBC Universal, medio, solo pico. Claro, NBC tiene mucho de deportes en vivo, ¿no? En ese aspecto podría llenar hueco ahí con los deportes. El de Netflix es medio bajo y señala algo que todos sabemos ya, que es que tiene muchísima producción internacional externalizada, ¿no? Desde de fuera de los Estados Unidos. Paramount alto y Warner medio bajo, porque solo sufriría la parte de HBO, y es que Warner, sobre todo, claro, estamos hablando ya de Discovery, Warner Discovery, pues produce muchísimos realities, ¿no? Cosas que van sin guión. Sí. A ver cómo funciona. Yo creo que la parte de la internacionalización es clave. O sea, Apple está empezando a hacer, si ha cogido alguna serie inglesa, está mirando a ver qué hace aquí en España. Disney Plus también tiene alguna cosa internacional, pero nadie le llega a la suela del zapato a lo que está haciendo Netflix, que al final no te digo que viva solamente con series internacionales, pero creo que podría aguantar. O sea, sigue siendo su mayor éxito el juego del calamar. Siempre hablamos de la cosa nuestra con evidentemente con La Casa de Papel y con Élite, que tendremos nueva temporada dentro de no demasiado tiempo, ahora en octubre, y vimos el otro día dieron un listado de presentación de todas las novedades que tenemos de final de año que tienen grabada, y como el 60 o el 70% de las producciones eran internacionales. Eso está intentando hacerlo Apple, está intentando especialmente haciendo Paramount Plus, que también tiene muchísimas producciones europeas en los últimos tiempos. Y Amazon, CJ, y Amazon, porque sí. Amazon, el caso de Citadel, ¿no? Hemos hecho una serie, 6 episodios, media hora prácticamente, y ahora lo que vamos a tener es spin-offs producidos en Italia, en México, en India, bajo coste, y continuamos expandiendo este universo que nos hemos inventado. La IP la vamos extendiendo, pero con un coste pequeño, y además, pues eso, haciendo frente a la huelga de guionistas con productos de fuera de Estados Unidos. Sí, que parece que les ha funcionado al menos la serie madre muy bien. Estaban sacando pecho esta semana precisamente de los números que hacían. Era la segunda serie más vista en la plataforma después del Señor de los Anillos, la segunda además en Estados Unidos, que también es importante, que ellos siempre se miran muchísimo el ombligo para esas cosas, y ya teníamos primeras imágenes del viernes pasado del primer spin-off, que al final no es spin-off porque estaba planeado desde el principio, de la serie italiana, como bien comentabas tú. Arrancamos, si quieres, el apartado de noticias y una cosita de deporte que tenemos importante para los próximos tiempos, que es el nuevo propietario de los Phoenix Suns y también de su equipo femenino, de los Mercury, que es un multimillonario en Estados Unidos que se ha hecho el dinero fundamentalmente a través de préstamos. Es un tío que es de las dos grandes compañías de préstamos, nació de la nada hace 20 años y a día de hoy es la compañía número 1, número 2 en el mundo de préstamos. Es curioso porque el que tiene el otro 1 o 2 también es propietario, no recuerdo de qué equipo, y se llevan a matar, pero a matar es una forma
tuvo una entrevista con Bill Simmons en el que, vamos, lo puso yo no había oído nadie en un programa de decir claramente de sí, no lo soporto. No nos soportamos mutuamente y aquí pues operamos y ya está. Es una cosa alucinante. Pues como os digo, ellos, los Phoenix Suns, tenían un acuerdo como es tradicional en Estados Unidos, en el que los partidos de baloncesto, quitando la NFL, que sí es un deporte nacional, todo el resto, especialmente mi querido béisbol y sobre todo también la NBA, hasta que llegan los partidos de los playoffs, es un deporte fundamentalmente regional y los derechos los tienen cadenas regionales, que es algo que aquí no tenemos en España, que son cadenas de cable que viven fundamentalmente de los derechos de esos equipos deportivos. Hay algunos que tienen una connivencia clarísima con el equipo, por ejemplo, Yes, que es el canal que hay en Nueva York, está participado en más de un 50% por los Yankees, el equivalente NSN, que es el de Nueva Inglaterra, también tiene los propietarios de los Red Sox parte ahí dentro, pero en el caso de los Suns era de un conglomerado de cadenas regionales, autonómicas, podríamos decir, en el caso español, o estatales, si queréis, en el caso americano, que tenía esos derechos y lo emitían por cable. Pues bien, lo que han decidido es, ese conglomerado a día de hoy tiene unos problemas financieros gravísimos, de hecho debía un montón de dinero a todas las cadenas, y el nuevo propietario ha decidido que esto de que sigamos dándolo por cable, que tenía todo el sentido del mundo cuando el cable era el 90 y tantos % de las familias americanas, ahora que la cosa va boca abajo y sin frenos y que ya están por debajo del 70, yo tengo un producto que está muy bien que la gente lo vea en Twitter, que está muy bien que la gente vea los highlights después en YouTube, pero que lo que quiero, sobre todo para los nuevos fans, es que lo pueda ver todo el mundo. ¿Y cómo va a ser todo el mundo? Primero, que se vea en abierto. Han llegado a un acuerdo con una televisión local que se emite en abierto en la zona de alrededor de Arizona para que lo pueda ver todo el mundo. Y segundo, que tengamos un canal de streaming, como no, de emisión con anuncio, José Luis, porque todo el mundo lo que quiere es su fast. O sea, todo el mundo quiere su plataforma de streaming y ahora quieren su fast. La cosa está parada en los tribunales por la quiebra técnica, como os decía, se ha acogido a la bancarrota la compañía que ya tenía los derechos, pero esta la apuesta. Hay varias entrevistas, por un lado, con Bill Simmons entrevistó, como os digo, al dueño de los Mercury y de los Suns hace un mesecito aproximadamente, lo pondré los enlaces en las notas del programa, y luego recientemente tuvo Matt Belloni, que es el que escribe, el antiguo redactor de Hollywood Reporter, que ahora tiene una newsletter maravillosa en PAC 2 veces a la semana, y tuvo una entrevista con la gente que hizo el acuerdo, con los brokers que lograron ese acuerdo y que comentan todo el intríngulis y cómo se están moviendo los derechos del deporte profesional americano, como os digo, aparte de la NFL, que es quien mejor lo ha hecho en los últimos tiempos, este tipo de cosas, porque desde el principio apostaron de no, nosotros lo queremos en canales en abierto y que todo el mundo pueda ver nuestro producto. Y aquí lo que nos queda es ver cómo va a llegar esto aquí en España y cómo va a seguir expandiéndose, porque ese último bastión que teníamos de la televisión en abierto del cable, que era el deporte en directo, pues está claro que cada día más se va a ir al mundo del streaming, José Luis. Claro, es uno de los retos, ¿no?, del streaming, ver cómo hace la transición del cable al streaming el deporte. Va a empezar por Estados Unidos, obviamente, ya lo hemos ido comentando. NBA, NFL, fíjate que Peacock ya va a retransmitir el primer partido de playoff de la NFL. O sea, poco a poco se va moviendo YouTube, ¿no?, con el Sunday Ticket. Y en España, ¿qué pasa con la Liga Sports? No sé si conoces la Liga Sports, esta plataforma que emite el balonmano, que emite la LEF Oro de baloncesto, pero realmente a día de hoy creo que la Smartbank también la retransmite porque la liberaron y no la hicieron exclusiva. ¿Realmente va a llegar el día en el que la Liga Española de Fútbol tenga su propia plataforma, que tendría que ser esta, que tú pagues una suscripción, etcétera? Bueno, a día de hoy parece que Movistar es la que paga más dinero y no les es rentable, ¿no? Pero en un momento dado se tendrá que desligar de ese cable, que aquí en España es esos paquetes de Movistar convergentes, y dar el salto al streaming. Que tímidamente lo ha dado con DAZN, es verdad. Solo con la mitad de los partidos, porque Tebas estaba muy interesado en que no estuviera el fútbol encajonado en paquetes convergentes porque perdían audiencia. Pero claro, y DAZN ha hecho un trabajo sensacional, creando muchísimo contenido paralelo en torno a los 5 partidos que tiene. Pero el salto no está dado del todo. No, yo creo que ahí DAZN es el que ha parado o cambiado un poco el ciclo de cómo tendríamos. Yo creo que en otras circunstancias habrían intentado hacer alguna prueba, a lo mejor con el partido de los lunes o un partido de los jueves o saliéndose de esas partes y hacerlo por streaming, pero creo que la entrada de DAZN es la que lo ha cambiado. Yo lo veo más factible o con ligas, con la segunda, como decías tú, ya no te digo con primera y segunda federación, aunque tenemos ahí equipos que por volumen de aficionados puede ser importante, pero nadie se ha querido meter ahí.
pero sí con el deporte femenino. Yo creo que donde pueden hacer probaturas les está funcionando muy bien, por lo que yo sé, en DAZN, los partidos de la primera femenina. Además, ahora que termina, ahí tenemos ya Barça y Madrid. El Madrid es cierto que todavía no a los niveles de lo que se espera de un Real Madrid. Funciona, de hecho, mejor el Madrid Club de Fútbol que el Real Madrid Club de Fútbol a nivel de clasificación, pero tenemos el Atleti Bilbao y tenemos un Barça dominante absolutamente y que algo me han contado a mí de los números que está haciendo y en muchas de las ocasiones hacen mejores números algunos de los grandes encuentros entre clásicos del fútbol español en femenino que partidos de segunda división, que es una cosa que no lo cuentan hace, ya no te digo 10 años, sino 5 años y es absolutamente imposible de creer. Más allá del momento anécdota de regalamos las entradas gratuitas y que vamos a llenar San Mamés o vamos a llenar el Camp Nou, que hay que llenarlo, aunque sea gratis, juntar a 80.000 personas en el Camp Nou o 40.000 que puedas tener en el San Mamés no es fácil aunque regalen las entradas, eso lo tengo yo bastante claro. Yo creo que por ahí pueden ir las cosas. La gente está muy, muy predispuesta, Fíjate que aquí el Valladolid, el equipo femenino está en la 4ª categoría nacional y también cuando han hecho alguna cosa estas de abrir Zorrilla se ha llenado. Se ha llenado la grada oeste completamente. Entonces la gente yo creo que sí que está predispuesta. Bueno, vamos a empezar a desgranar los resultados, porque todavía nos quedaban algunos resultados trimestrales que se han ido presentando durante este último mes de mayo. Y empezamos por Warner Bros. Discovery porque por fin ha detenido la sangría del streaming, ¿no? Y ha ganado paupérrimos $50 millones, pero claro, venían de perder 654, así que esto sabe a miel, ¿no? Son los primeros, de hecho, del Hollywood tradicional, porque hay que excluir a Netflix, que yo la sigo considerando una tecnológica, que da beneficios en el streaming. O sea, esto es muy importante. Eso sí, los ingresos trimestrales fueron $10.700 millones, que es un 6% menos que el trimestre anterior. Dices, bueno, si han ganado, pero perdiendo dinero, han ingresado menos y aún así han acabado con saldo positivo, ¿qué ha pasado? Bueno, pues claro, ya sabemos que Warner Discovery ha estado ahorrando mucha pasta con la fusión con Discovery, reestructurando la empresa, recortando puestos duplicados y también vendiendo series, ¿no? Como hemos visto, sacándose desde el catálogo de HBO Max y llevándolas al Fast, a Tubi, a Roku, etcétera. Bueno, sigue ganando suscriptores, 97,6 millones ya de suscriptores frente a los 96,1 con los que acabó el año pasado. Así que, bueno, de momento viento en popa para Warner Discovery y la estrategia de ahorrar la están copiando los demás. Total y absolutamente. Quizás le dan por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, le boicotean su discurso de clausura del año académico en Boston, en la Universidad de Boston, donde él estudió, pero es el que todo el mundo está copiando. Es decir, al final tienes un líder que se come todos los bofetones y los demás se la chita callando, o más o menos público, todo el mundo está haciendo lo que ha empezado a hacer Zaslav. Al final, si tú ingresas menos y consigues beneficios, que es un punto importantísimo. Es decir, yo esto no me acuerdo en qué programa lo comparaba con cuando tú estás remontando especialmente un partido de baloncesto, pero nunca llegas a estar por encima. Y eso no es remontar. O sea, es llegar a ver. El hecho de que tú tengas números positivos donde siempre ha sido negativo, aunque sean 50 millones, que nos parece todo mucho dinero, pero para el volumen de esta gente evidentemente es calderilla, es una cosa significativa. Ya has pasado los números negros, ya has pasado a que la cosa sea rentable y a partir de aquí ya es ver cómo funciona. Y eso ha sido un ajuste brutal de cinturón, ya no solamente a nivel de despidos, que es una cosa fácil, sino, como decías tú, de algo que era anatema hace 3 años, que era vamos a eliminar contenido de la plataforma. El caso clarísimo de Batgirl, de preferimos quemar el dinero o ya hemos gastado el dinero, vamos a poder ver qué recuperamos si no llegamos a emitir la película, y luego todo lo que están eliminando. Y es todo el mundo, luego lo comentaremos con Disney, que van a hacer exactamente lo mismo. Y la frase esa de, yo creo que es un tío que no tiene pelos en la lengua, es decir, ya no estamos sangrando, no es una cosa que otros directivos dirían, y eso es una cosa muy propia del propio Zaslav. Hablando precisamente sobre este tipo de cosas y cómo está yendo el último año en el streaming, a Nielsen ha publicado un nuevo estudio que hace anual, la nueva edición de su estudio State of Play. Hay que registrarle para consultarlo, pero en él hay un par de cosas que son interesantes. Por un lado, y es cierto que estas encuestas acerca de opiniones a mí siempre
me tiran un poquito para atrás. Una cosa es medir hechos y actos, que entonces ahí sí que tienes realmente los datos, y otra cosa es que le preguntas a la gente, ¿tú harías esto? Porque ya ni siquiera porque te mientan, sino porque cuando llega el momento tampoco sabes lo que van a hacer. Pero bueno, el caso es que lo han preguntado, el 72% de los encuestados decían que le gusta, love es directamente la palabra que tenían, su experiencia con su servicio favorito de streaming, que no dicen el estudio si es Netflix exactamente o cuál es de ellos. La gente que más tiempo dedica al mundo del streaming no son los jóvenes ni los mayores, son la gente que estamos en la franja de edad de 35 a 49 años, porque al final quizás no estamos tanto en redes sociales o especialmente en lugares como YouTube o como TikTok recientemente en Estados Unidos, o no estamos en los medios tradicionales, y el 24% de los americanos, es decir, casi uno de cada cuatro, paga actualmente por 5 o más servicios simultáneos. Esa cifra mágica de hasta dónde pueden llegar el número de las suscripciones, bueno, pues al menos el 25% de los yankees pagan, como os digo, como mínimo 5 suscripciones a día de hoy. Y luego el otro estudio, que este sí que no tiene mucho más discusión, que es cuánta gente veía la televisión o vea directamente vídeo por streaming, que aquí sí metemos YouTube. Aquí la parte importante es que no solamente metemos las plataformas de contenido, sino estas. Un 18% de crecimiento con respecto al año anterior. De febrero del 22 al febrero del 21 son 169,4 billones de los americanos, es decir, 169.400 minutos, millones de minutos, que no sé si mucho, poco, lo que sea, porque al final estas cosas, con estas cifras, desde luego, nos mareamos. Y luego que el 93% decían que querían mantenerse los servicios que tienen actualmente de streaming o incluso ampliarlos, cosa que me parece muy elevada, pero bueno, que al final, como digo, hasta que no voten con el dinero, pues nunca sabemos estas opiniones si son buenas, malas o si se ajustan después a la realidad. Yo, desde luego, me siento completamente identificado con el primer grupo, ¿eh? 35-49, yo me paso por un pelín y, desde luego, pago 5 o más a día de hoy. Y yo creo que tú también, o sea que... Yo, ya sabes tú, yo creo que hace 10 años de... Los que venimos de aquellos tiempos en los que no nos dejaban pagar por contenido, José Luis, pues ahora no tenemos más remedio, si uno es cierto en esto, de, bueno, pues ahora que me dejan pagar, pagaremos. Y pago, sí, todos los de aquí, todos los de allí, todos los que me dejan fundamentalmente. Veremos a ver cuando suban de precio para no comer los anuncios cuánto podemos pagar. Pero bueno, de momento... Eso sí es cierto. Aunque, oye, me resulta divertidísimo lo de las cuentas compartidas, luego lo comentamos, que hay una noticia al respecto, y la reacción de Amazon en Twitter, que supongo que sí que la verías. Sí, esa es muy divertida. Ahí el community manager, la verdad es que estuvo Bueno, de momento vamos con Paramount Plus, porque también ha presentado los resultados, pero estos no han sido tan buenos. 511 millones de dólares de pérdidas en un trimestre, que, hombre, si lo comparamos con lo que dice Peacock, que va a perder, pues tampoco es tan malo, ¿no? Pero bueno, son 511. No son los 50 que ha ganado Warner Discovery. Le ha tocado recortar el dividendo, que yo esto no sé si es muy común hacerlo, porque claro, las acciones han perdido de valor un 25%. Y claro, es que al final esto es los juegos del hambre, solo puede quedar uno. Han aumentado, eso sí, los suscriptores, porque ya lo comentábamos en el programa pasado, que Paramount Plus sí que estaba creciendo en Estados Unidos, de 56 millones a 60. Y otra cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo, han caído los ingresos publicitarios un 11%. Recordad, Paramount sobre todo es cable básico. Es verdad que Paramount Plus es un servicio de streaming también, la plataforma como la que puede tener Netflix, etcétera, pero realmente el gran negocio ahora mismo de Paramount es ese canal de cable donde se ha estrenado Yellowstone, ¿no? Y todos los spin-offs. Bueno, pues caen esos ingresos publicitarios. Y claro, los analistas, ante estos resultados, pues han hablado y dicen, o Paramount consigue ser rentable en 2024 o acabarán vendiendo. Son demasiado pequeños para sobrevivir a la posguerra del streaming. Además, han recortado ya un 25% de empleos, porque claro, al haber absorbido este mes, creo que han completado ya la absorción de Showtime, pues se han reestructurado y han echado, pues eso, a 1 de cada 4 personas que trabajaban para ellos. Y luego han cerrado MTV News también en un intento de empezar a ahorrar costos, claro.
Sí, el 27 de junio se anunció, primero lo medio filtró Apple con una carta a los abonados que había de Paramount Plus con Showtime, con el add-on, que será cuando se haga la integración de contenidos y al final solo tengamos un servicio que será más barato que si ahora tenían los dos servicios contratados por separado, pero más caro que el básico, mejor dicho, que el sin anuncios que tenía hasta ahora Paramount Plus. Una compañía que ha tenido muchísimos problemas internos. Hay un libro maravilloso contando toda la saga de los últimos 10-15 años de lo que antes era Viacom, CBS por un lado y actualmente es Paramount Global, que es de verdad Succession, pero se queda corto en alguna de las cosas que cuenta ahí, especialmente del antiguo patriarca Sumner Reston, que murió hace unos poquitos años. Toda la parte de Les Mumbes, toda la parte de la política interna y del enfrentamiento entre la parte de Viacom y la parte de CBS, que sigue dando dinero, CBS sigue haciendo, pero al final tiene el crecimiento que tiene y tiene la evolución que tiene, y el problema fundamental es la caída de los anunciantes. Es que es una cosa global, es cierto, porque cada vez hay más intento o más lugares donde poner los anuncios, no solamente los tradicionales, es algo recurrente en todas las presentaciones de resultados, y veremos con todas esas entradas, especialmente de Netflix, Google, que YouTube ya es un sitio clásico para poner anuncios, y no hay tantos anuncios para poder poner todo el sitio cuando todo el mundo está apostando a que los anuncios les vayan a rescatar, les vaya a dar una segunda vida a todas sus plataformas. Se rumorea desde hace mucho tiempo que Comcast podría entrar. De hecho, había una jugada 3 o 4 bandas de cedir Peacock o sacar Peacock y entonces comprarla, o bien unificar Peacock por un lado y Paramount Plus por otro, que ya la tenemos aquí en España como Sky Showtime, sí, que no es exactamente eso, pero sería el germen de eso. Regulatoriamente es complicado, especialmente porque no podrías tener dos cadenas en abierto como son NBC, que tiene a día de hoy Comcast, CBS, claro, y CBS, que la tiene Paramount. Habría que mirar como ahí, pero bueno, en el apartado de Disney se hizo con ABC y con Fox, se hizo el spin-off con Fox, o se le controló por otro lado y se salió y ya está. Y eso sí se está rumoreando desde hace bastante tiempo, que esa fusión se podría producir en los próximos tiempos. Y hablando precisamente de pequeñitos, vayamos con AMC. AMC también se encuentra en esa situación en la cual son demasiado pequeños para un mundo de, ya no de tiburones, sino de ballenas azules que tenemos a día de hoy en el mundo del streaming. Tienen 11,8 suscriptores tenían en sus plataformas de streaming, esperaban llegar a los 12, pero ya no es que no hayan ganado, es que han perdido 300.000 suscriptores en el último trimestre. Los ingresos publicitarios, una vez más, han caído el 12%, que es lo que estamos oyendo o lo que estamos viendo, que es regular, de un 10 a un 15% todo el mundo. Ahora se han caído un 20%, es decir, todos son malas noticias para ellos. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues despedir al 20% de la plantilla para empezar, que es lo que todo el mundo hace inicialmente, recortar en publicidad propia y despedir plantilla, y luego en medio de esto han tenido un problema interno que yo creo bastante gordo y bastante significativo, y es que dos de las principales directivas que había de desarrollo de contenidos se han largado las dos simultáneamente a Netflix, las dos cogiditas de la mano, que además trabajaban en tándem, se han ido a Netflix. Y luego aquí en España, este mismo viernes, lanzaron un nuevo paquete de estructura dentro de Movistar Plus con todos sus canales, no solo MC, sino Sundance, y sobre todo yo creo que fundamentalmente las joyas de la corona, que son De Casa y Canal Cocina, que yo estoy convencido que es un canal, de lo poquito que yo sé, que se ve muchísimo en España y que la gente quiere seguir manteniendo en el cable. Y como os comentaba, es una cosa que es muy grande, especialmente fuera de Estados Unidos, muy pequeñita para el mundo del streaming, y yo, si hay una candidata para que alguien la compre, la fusione o haga algo con eso en el futuro, desde luego es el grupo MC. Y veremos a ver quién la compra. Porque yo pensaba que Amazon había acabado ya de comprar con MGM, con Metro, con la Metro, y Starz tiene toda la pinta de que va a acabar dentro de Amazon, que se va a hacer con una red de canales muy interesante, de estos servicios, pequeñas plataformas de streaming que comportan de vez en cuando pues una suscripción, un pago adicional, ¿no?, a la suscripción básica de Prime. Bueno, pues si te parece vamos a empezar con Disney, porque Disney tiene mucho que contar este mes. Empezando por el estreno de Echo, que yo creo que es esta serie que dieron luz verde cuando estaban dando luz verde absolutamente a todo. Echo es una serie que está centrada en el personaje secundario que aparecía en Ojo de Halcón, que ya de por sí es un secundario de los Vengadores. O sea, estamos ya haciendo series de personajes un poquito terciarios, podríamos decir. Es verdad que esto tendría que enlazar con Born Again, el reboot de todo Daredevil dentro del MCU, ¿vale? Pero bueno, Disney no sabía muy bien qué hacer con ella. Finalmente la va a estrenar en maratón, que es una de las cosas que no habíamos visto hasta ahora, series de Marvel que no se estrenan semana a semana, se estrenan de golpe. Y claro, ¿cuáles son las razones posibles para esto? Bueno, pues igual es que
no engancha hasta el episodio 7 y hay que extraerla de golpe, o ellos prevén que no va a tener una gran acogida. Y leyendo a Elena Neira en Business Insider, ella apuntaba algo que me parecía, como siempre, Elena es muy perspicaz para estas cosas, y es que quizás el estreno semanal empieza a perder fuerza. Siempre hemos dicho, el estreno semanal ayuda a que la conversación se vaya perpetuando semana a semana. El maratón, tú ves la serie maratón y la olvidas, pero en los últimos tiempos vemos que las series de Netflix de maratón mes a mes siguen estando en los primeros puestos porque tienen un boca a oreja, un recorrido muy largo de fondo, más del que nosotros preveíamos, y sin embargo, en el propio grupo de Telegram de Fuera de Series, no sé si ha sido esta mañana o ayer, leía a uno de nuestros compañeros decir, bueno, pero es que acaban las series, muchas series de estreno semana a semana, y se ha ido diluyendo esa conversación. De repente nadie comenta al final igual de Ted Lasso, de Succession, con la misma fuerza como cuando llega el inicio de la nueva temporada. También, ¿qué ocurre? Que cada vez tenemos menos paciencia. Si es que hemos tenido unos meses de marzo, abril y mayo a 20 estrenos por semana. Tú mismo lo comentabas antes, que no te da la vida, ¿no? Claro, tú ves una serie, ves un par de episodios, si no te convence mucho, fuera y otra cosa, ¿no? Entonces, el estreno semana a semana quizás deja de ser tan rentable como parecía para las cadenas en cuanto a que diferían esa suscripción 2 o 3 meses, ¿no? Veremos, ¿sabes? Aquí lo de siempre, es que quien tiene los datos son ellos, y quien tiene los números son ellos, y nosotros podemos hacer calculaciones de nuestra experiencia personal, de la experiencia que tenemos cercana, o de las cosas que al final podemos leer en alguno de los lugares. Yo siempre he creído que el episodio semanal favorece, por un lado, a los medios que puedan hablar de ellos, y yo esa parte creo que es complicado el que nos podamos desligar de esa parte, mucho más cómodo pues poder hacer un análisis episódico y tener más publicaciones o más información que si se estrena todo de golpe. Es decir, el partido que tú le puedes sacar a Succession con una mínima cantidad de gente que te lo está viendo comparado con, por ejemplo, Stranger Things, pues a los medios te permite rellenar unos huecos que de otra forma no podrías hacer. Es muy complicado el cómo vas a hacer esa parte de ahí. Yo creo que la parte intermedio de esto, de lo que hace fundamentalmente Apple, de 3, 2, 4 episodios, dependiendo de lo que duren, y luego semanal, yo creo una entente intermedia bastante interesante. Pero esos fenómenos, como comentabas tú, de series en Netflix que se estrenan y se siguen manteniendo, yo recuerdo especialmente con Gambito de Dama, que fue una serie que se estrenó, empezó a boca oreja, y 4 y 5 meses después la serie la seguía viendo después. Ya no te hablo de cosas de soap operas o de culebrones que hemos tenido en Netflix, que se mantienen 50 o 60 semanas en el top 10, que es la única información fiable con todos los problemas que tenga, pero al final no deja de ser información interna que ellos nos dan, ¿no? De tener algunos culebrones sudamericanos a la que la gente se va sumando. A ver, yo creo que aquí es más la parte, como decías tú, de se la quieren quitar de encima. Esta es una serie que a día de hoy no le darían luz verde segurísimo. A lo mejor sería una película para televisión, no creo que sería desde luego una serie con presupuesto con episodios, y lo que quieren es, bueno, pues con esta experimentamos y vemos qué tal funciona. No creo que tengan muchas esperanzas en ellas. Se va a estrenar en noviembre, posiblemente no la tenga ya totalmente editada, pero sí que tendrán prácticamente toda la serie grabada y podrán saber por dónde va y sobre todo qué importancia puede tener para el futuro. A ver qué es lo que ocurre. La otra cosa importante, esto sí, para Estados Unidos, es que Disney Plus va a hacer allí, o de Disney mejor dicho, va a hacer allí lo que nosotros ya tenemos, que es integrar todo su contenido en una única plataforma. Va a integrar Disney Plus con Hulu, ojo, no solo con SPN, con SPN Plus, que también hay otra movida distinta de si realmente van a ofrecer todo el deporte que actualmente solo puedes ver con cable con SPN, lo van a hacerlo fuera, pero sí que lo que a día de hoy tenemos nosotros en España de tener el contenido americano de Disney Plus y el de Hulu, en algunos casos casi conforme el estreno americano, como por ejemplo son los asientos en el edificio, y otros 3, 4, 5 meses después de que se estrene aquí, especialmente lo que viene de FX, que es lo que suele tener ese tratamiento. Lo tuvimos el año pasado con The Bear, lo tuvimos también con Fleischman Están Apuros, que lo vimos 3, 4 meses después. Todo ese contenido se va a integrar en una única aplicación, que no sabemos si va a tener un nombre nuevo o va a ser Disney Plus. Van a hacer lo mismo que ha hecho ahora HBO con Max finalmente, que es mantener las posibilidades de tener una suscripción independiente a Disney Plus y a Hulu en este caso, en su caso a Discovery, que originalmente iba a desaparecer Discovery Plus y a día de hoy la van a mantener, y a ver qué es lo que funciona. Sobre todo, esto apunta, sin tener el 100% de seguridad, que finalmente sí van a abonar esos 9.000 millones de dólares como mínimo que tienen que pagar por comprar el 33% de Hulu que está en propiedad o que está en posesión de Comcast a día de hoy, a partir del año que viene, que es cuando tienen ese acuerdo absolutamente loquísimo de yo
puedo obligarte a vender y al mismo tiempo tú me puedes obligar a comprar. Y a ver quién se mueve antes y quién obliga a la otra parte. A Comcast podría comprar Hulu completo, pero le costaría 20.000 millones. Disney puede comprar lo que le falta de Hulu, que le costaría 9.000 millones. Y a partir de ahí a ver qué es lo que evoluciona o qué es lo que ocurre a principios del año que viene. Mira, de esto hablaré yo luego porque hay un artículo que voy a recomendar precisamente sobre esta historia. Pero yo es que me quedé con la cabeza dándole vueltas y he estado leyendo bastantes artículos en prensa americana para saber si esto era una nueva aplicación. Y parece que al final no, es en Disney Plus, en la aplicación de Disney Plus, ese azulejo que nosotros tenemos que se llama Star, que en Estados Unidos sea Hulu, ¿vale? Y tener dentro de Disney Plus, como forma de potenciar Disney Plus, el contenido de Hulu. Claro, ¿por qué esto no lo han hecho en el resto del mundo? Claro, es que Hulu no es de ellos al 100%. Y hay una serie de acuerdos internos y de reglamentaciones dentro de Hulu donde Disney tampoco puede hacer lo que le dé la gana a pesar de tener el 66% de la empresa, ¿no? Que esto es un signo de que pueda comprar Disney Hulu. Hombre, en Estados Unidos así lo han visto. Pero queda mucha tela de que cortar en este tema y luego, si quieres, ampliamos cuando hablemos de las recomendaciones. De momento, damos también los resultados de Disney. Pierde 4 millones de suscriptores, reduce las pérdidas a 400 millones de dólares. Como digo, pues un pastizal. Pero claro, si están hablando todo el mundo venían de perder 1.000 millones, pues bueno, 400. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y también va a empezar, te estás riendo, pero es que es verdad. Sí, hombre, al final hay que consolarse, sí. Si iba a perder 1.000 y pierdo 400, pues claro, pues sí, claro, mejor es. Claro, pero esto no son... ¿Quién no pierde 400 días en un tonto? 400, sí. En la ruleta del casino, ¿no? Bueno, esto se está empezando también a quitar contenido de las plataformas a los Warner Discovery, ¿no? Había un listado de series ya y la gente se echaba las manos a la cabeza. Willow, sí, Willow, Willow la vio Marina Such y para de contar. ¿Quién ha visto Willow aquí en España? Entonces, claro, de las Y de las Man, pues lo mismo. Son series que no las ha visto nadie, que se van ahora al Fast, que en el Fast las reciben con los brazos abiertos y Disney pues gana unos dineros. Y ya está, esto no tiene más vuelta de hoja. Bien, Disney espera también reducir en el tercer trimestre entre 1,5 y 1,8 mil millones de dólares por eliminar ese contenido, que es un dinero, ¿vale? Y han aumentado los ingresos por suscriptor, que esto recordemos que es ahora mismo el dato que Wall Street mira con lupa, ¿no? ¿Cuánto te da a ti cada suscriptor de dinero al mes? También ha anunciado inminente subida de las tarifas para la suscripción con publicidad y la llegada de esta suscripción pues a Europa. Si no habéis contratado, niños, si no habéis contratado todavía Disney Plus, hacer el pago anual, esto va a subir mucho. Sí, es el momento de... Esto es como poner gasolina el 31 de diciembre antes de que suban los impuestos al día siguiente, o de comprar tabaco o lo que sea. Efectivamente. Sí, nos va a tocar. Willow lo ha visto mi hermano, que si no, que luego no se irá porque él no se oye religiosamente y si no se va a enfadar si no lo defiendo. Mi hermano sí que la vio, además le gustó mucho. Y yo, y el último hombre, sí que la vi en su momento, pero qué serie más maldita, qué grande, madre de Dios, los problemas que dio esa serie, 3 intentos, al final solo la temporada, la showrunner está cabreadísima y ahora además la retiran. Esto de verdad que qué mala suerte ha tenido esa producción. De Disney saltamos a Netflix y es que por mucho que sea la única idea de beneficios, pues seguimos todavía arrastrando los problemas de ese trimestre maldito que fue el primer trimestre del 2022 y lo que va a empezar a hacer es también, aprovechando esto, reducir gastos. Por un lado, quieren ahorrarse 300 kilos durante este año y por otro lado, por fin han dado el pistoletazo de salida a prohibir las cuentas compartidas en Estados Unidos, que era su gran piedra de toque. Solución para las cuentas compartidas, van a tener esa posibilidad, igual que aquí en España, de tener cuentas adicionales, eso sí, a $8 al mes. Aquí ya decíamos porque 6 euros era mucha pasta, a mí me parecía mucha pasta, sí. $8, es decir, un precio para disuasorio, de que la gente se haga el suyo propio o que la gente se haga la tarifa con anuncios, que es lo que haya. De hecho, el plan básico con anuncio de Netflix ya tiene 5 millones de usuarios activos, se dijo su consejero delegado. Ojo, usuarios activos, no suscriptores. Hay 5 millones de personas que ellos estiman que está viendo. Recordar que recientemente se amplió a la posibilidad de tener 2 cuentas dentro de esa cuenta, o 2 usuarios, mejor dicho, dentro de esa cuenta con anuncios, que yo creo que poco a poco es donde van a meter todo el foco y van a ir ampliándolo y bajando el precio, igual que suba el precio sin anuncios. Yo creo que poco a poco se va a ir bajando el precio con anuncios y que uno de cada 4, oficialmente según ellos, uno de cada 4 nuevos suscriptores
luego externamente se decían que eran más, pero según han confesado ellos, 1 de cada 4 nuevos suscriptores elige la tarifa con anuncios, que es, desde luego, a lo que todo el mundo se está cogiendo en los últimos tiempos. Efectivamente. Y en las redes sociales, mientras Netflix anunciaba todo esto del fin de las cuentas compartidas, no solo en Estados Unidos, sino que ya anticipaba precios para un montón de países, ¿no? Por compartir cuenta. Y entonces ha habido indignación internacional en cada país porque les parecía mucho. Yo te sigo diciendo una cosa, Carlos. Yo, el día que contrate Netflix, voy a contratar la cuenta compartida. La intermedia, 13 euros más 6,19 entre 2 a 9 euros y medio. La básica, SD por 8. Esa es ahora mismo para mí la opción importante. Bueno, pues en las redes sociales, el gran community manager de Prime Video, bueno, pues coloca unos perfiles, el típico pantallazo de perfiles de inicio de Amazon Prime Video, y el nombre de los perfiles era todos los que tienen mi contraseña. Y luego como ahí retuiteando el mensaje de Netflix de Love is sharing a password. Si es que estas guerras del streaming a través de redes sociales de Twitter son apasionantes. Luego es cierto que la hemeroteca es criminal, como lo fue para Netflix, y veremos en unos años cómo está la cosa en Prime Video y si no se lo tienen que rescatar. Pero bueno, la risa ya te la has echado, eso te lo llevas. Bueno, la estrategia de Amazon a mí me sigue pareciendo brillante. Estoy preparando un artículo sobre eso, ya te contaré más cosas. Bueno, Max ya es una realidad en Estados Unidos, ya ha llegado. Y en Variety hacían un artículo que yo he resumido muy brevemente sobre las 10 cosas que han cambiado en Max respecto a HBO Max. Entonces vamos a enumerarlas rápidamente, que creo que las comenté yo también el otro día en el podcast. Tiene el doble de contenido que tenía antes. Discovery, Food Network, TLC, que yo dije en mi podcast que era la teletienda, pero no es la teletienda. No. Es un canal de realities. Bueno, más o menos, ¿eh? Luego, una nueva app remozada, porque se han basado al menos en el 50% en lo que era Discovery Plus, que claro, era un poquito más moderna que la antigua HBO, que esto venía de HBO Now, ¿no? Yo creo que era la base. Pero la cambiaron muchísimo. Después de los problemas que tuvo, la cambiaron bastante. La de HBO Max era un intento posterior, era un cambio posterior. Vale, luego, mejor navegabilidad. Además, me ha sorprendido que el menú inicial, el que está en la parte superior en cuanto entras, es Home, Series, Movies, HBO. O sea, tiene HBO ahí por lo menos todavía un papel ahí predominante, y luego nuevo y notable, ¿no? Tiene recomendaciones mejoradas, que yo creo que este era uno de los puntos flacos de la aplicación antigua. Tiene perfiles infantiles ajustables, tiene más iconos para perfiles, creo que eran 350. O sea, eso es fundamental, sin eso no podemos vivir. Ya te digo, lo más importante, más contenido en 4K. Hablaban de que iban a partir con 1000 títulos y que todo el cine que se estrenara a partir de ahora en pantalla grande ya se metería en 4K en la nueva Max. Mejora las descargas offline, y luego pues los tres planes, el Ad Lite, $10 con anuncios, el Ad Free, lo que estamos pagando ahora, pues $16 al mes, y el Max Unlimited, que me encanta esto de Unlimited porque copia la estrategia de Amazon del Unlimited, $20. Es que está todo inventado, todo Plus y ahora todo Unlimited. Problemas, pues lo comentabas tú en el streaming diario el otro día, el reproductor propio en el Apple TV, que esto es para cogerlo y matarlos, No le habrá hecho mucha gracia a Apple esto, pero bueno. Pero Apple ahí no ha puesto el pie en el... Yo no sé si porque no quiere enfrentarse a Netflix, pero no ha puesto en pie de pared de decir, ¿queréis tener vídeo y no es el peor de todos, ¿eh? O sea, YouTube en los reproductores espantosos, sobre todo con el mando nuevo. Es que no hace lo que tiene que hacer, no puedes tirarlo, y una vez que tienes la funcionalidad, sería que todo el mundo lo produjese. Pero ahí Apple ha decidido abrir la mano desde el principio y es un pequeño desastre. Hay varios reproductores, sobre todo en YouTube, le tengo yo una manía especial, y yo veo muchas cosas en YouTube en la tele recientemente, y le tengo una manía absoluta de que no te utilice el propio de Apple. Hulu, por ejemplo, lo hace muy, muy bien. Disney lo hace muy, muy bien. Y tienes cosas, por ejemplo, como irte al vivo, tienes un botón directo para ir a la reproducción cuando estás viendo deporte, para ir al vivo, si tiras para atrás. Y Max no lo he podido probar, pero luego si quieres te cuento, pero vamos, un puñetero desastre, y estaba sobre todo la burbuja de tecnología de Apple que yo más o menos controlo, con un cabreo de 3 pares de narices, porque no es la primera vez, es que ya ocurrió hace una serie de años, precisamente con el cambio a Max, tuvieron que tirar para atrás en una semana porque era un desastre, y ahora lo han vuelto a hacer otra vez.
Y luego ya lo de englobar los créditos de los guionistas, directores y productores en creadores. O sea, esto sí provocando. En medio de la huelga, esto directamente provocar a la gente. Y es que además has tenido que hacerlo, es decir, porque esos créditos en la base de datos los tienes que tener separados. Es que están separados. Es que si tú tienes esos créditos, te viene de la base de datos y los tienes separados. Alguien ha tenido que decir, y esto lo mezclamos todos juntos porque no quiero tener 3 líneas. Que eso ocupa mucho. Mételos todos juntos y ponles comas. Yo no puedo entenderlo. De verdad, ¿quién leche tuvo la... En fin. Bueno, ahora lo van en a cualquier cambiar. momento sabía... Claro, es que en cualquier momento iba a ser follonero, pero además ahora, precisamente ahora, chico, no entiendo absolutamente nada. Yo no entiendo absolutamente nada con estas cosas. Vamos, yo creo que ya José Luis con el tema del mes, el tema del mes viene a partir de las upfronts, pero realmente ver cómo en el 2023 estamos volviendo a la tele de los 70 o de los 90 o de principios de los 2000, como todas las tendencias, después de que vamos a ser muy modernos y muy adelantados a nuestros tiempos, es volver para atrás. Y lo primero es que los upfronts que estaban condenados a morirse no solo no se han muerto, sino que además ahora desembarca Netflix, desembarca Google con YouTube, que lleva ya 2 o 3 años allí dentro, y Disney, su upfront no es para ABC, no es para sus canales de cable, no, es para Disney Plus y presentar, pues eso, queridos anunciantes, sabemos que hemos sido malos y que os hemos ignorado durante mucho tiempo, pero venid también, que vamos a ser buenos y os vamos a volver a querer como siempre os hemos querido. Yo esto de los upfronts, te juro que me trae unos recuerdos imborrables del señor Mirindo y pilotos todos, los hemos visto todos, qué tiempos aquellos, que no volverán, pero es que han vuelto, Es alucinante. Entonces, claro, pues aquí está YouTube, Netflix, Disney, presentando sus servicios de anuncios sobre todo. Servicios que, por cierto, todavía los anunciantes no están muy contentos porque las capacidades de segmentación son limitadas, los datos de audiencia son de aquella manera y ya sabéis que venimos de que esto era donde las networks presentaban toda su programación, donde se daban las cancelaciones, las renovaciones, esto era como, no sé, como el carnaval para los que seguíamos las series de televisión y estamos hablando de hace 15 años, bueno, tantos años como tiene fuera de series, ¿no? Y de repente, pues esto vuelve. Y estos advenedizos, que podemos decir, ¿no? Que llegan ahora al mercado publicitario, pues claro, todavía no tienen muy bien desarrollada esas demos, ¿no? Esas estadísticas demográficas por grupos de edad, por grupos de sexo, por entorno sociocultural, que tanto les sirven a las networks para saber dónde tienen que colocar el anuncio exactamente en qué programa. Entonces, bueno, pues son los novatos. Aquí son los novatos en un mercado viejunísimo, porque esto es como se ha financiado la televisión de toda la vida de Dios. Y sobre todo lo comparas es que tú tienes una plataforma de streaming que se distribuye por internet y mira lo que me ofrece Facebook y mira, vamos, Meta, mira lo que me ofrece Google o veamos, Alphabet, sobre todo dentro de YouTube y lo que me ofreces tú, porque quiero esos mismos datos o incluso Spotify, ¿no? Para la parte de los anuncios que también es bastante importante. El nivel de conocimiento que tienes del usuario final en cualquiera de las partes tecnológicas, si ahora tú dices que es tecnología y que todo va por el streaming, necesito mucho más información. Ahí Disney dice que va a tener ya todo el configurado de aquí a final de año, que van a tener los espacios publicitarios tanto para Hulu como para Disney Plus con parte de esta información. Veremos si eso es cierto o no, pero todo el mundo va por ese lado. Y luego Antena, que es una de las grandes consultoras y empresas dedicadas al análisis del mundo de los medios de comunicación en general y del mundo audiovisual en concreto, ya comunicaban con lo que me escaba antes, que el plan con anuncios de Disney Plus ya es 1/3 de las nuevas suscripciones en Estados Unidos en febrero, cuando era solamente su 3er mes en el mercado, y es probable que esto siga creciendo porque lo que comentábamos es que lo que están perdiendo de suscripciones por otro lado lo están ganando sobre todo en la parte de las suscripciones con anuncios, especialmente en sus mercados más maduros, especialmente en Estados Unidos y la Europa occidental. Bueno, y ahora es cuando la matan, ¿no? Porque hay un artículo de Brian Steinberg en Variety este mes en el que dice, vamos a ver, y lo hemos comentado en este programa, cada vez se invierte menos en publicidad. Hemos visto la reducción de ingresos publicitarios, por ejemplo, de cadenas de cable como Paramount. Cada vez son más a repartir, porque cada vez hay más gente que va a los upfronts. Todo esto en medio de una huelga. Los streamers lo fían toda la publicidad para recuperarse. Lo estáis viendo. Se van los contenidos a las FAST, promocionamos la suscripción más barata con anuncios para que la gente se pase ahí y tener un público que reciba esos anuncios, pero realmente hay publicidad para todos,
para que todos se salven, para que todos tengan ese dinero extra cuando es un mercado que va a la baja, como vemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues dice que se prevé caídas de inversión publicitaria en cable y en networks, sobre todo, porque el prime time se ha destruido. Es que la segmentación cada vez es más clara, ¿no? Y los jóvenes consumen mucha menos televisión. Los jóvenes, lo decías tú antes, los jóvenes ven YouTube, los jóvenes ven Twitch, los jóvenes están en TikTok, en redes sociales, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con todo este conglomerado mediático que busca financiarse con la publicidad? Donde también están las FAST, no las olvidemos. Estas cadenas que están creciendo una brutalidad. O sea, Tubi, Roku, Freevee, que la apuesta de Amazon por Freevee es bestial. Luego comentaremos también un poquito sobre esto. Bueno, pues es que no hay para todos. De momento, los anuncios que vende Netflix, por ejemplo, para los anunciantes, que en este artículo recogía algunas de las impresiones de estos, dice, son caros, tienen pocas impresiones, es decir, que no lo ve tanta gente como debería, y las métricas por demos, lo que decimos, que no están muy completas, con lo cual esos datos a las empresas tampoco les sirven demasiado, ¿no? Sí, Netflix ha vivido durante estos primeros meses de su tarifa con anuncios de ser la novedad. Al final hay gente que quiere trabajar con ellos y quiere entrar y quieren ser los primeros, y a los clientes pues siempre tienes una partida de un 5 y 10%, que por ejemplo es lo que ocurrió en los podcasts. O sea, nosotros durante muchísimo tiempo, ahora empieza a entrar dentro de los planes de medio, pero tradicionalmente siempre era una pequeña partida que solo ven los grandes presupuestos de un 5 o 10% de vamos a probar cosas diferentes, que es lo que originalmente ocurría en YouTube, o ha podido ocurrir en Twitch, y aquí ocurría con Netflix, de bueno, pues parte de este dinero que tenemos, vamos a ver si Netflix funciona y lo metemos dentro de Netflix. Eso te puede durar meses, como mucho un año, pero no más, porque al final te van a poner a competir exactamente igual en condiciones con el que yo creo que de verdad que es el estándar, que es YouTube. Todo el mundo en YouTube acepta que hay anuncios, todas las marcas a día de hoy hemos tenido distintas espantadas a lo largo del tiempo cuando ha habido contenido problemático dentro de YouTube, pero al final todas las marcas han vuelto, desde la más conservadora que tengas a la más rompedora que intenta hacer cosas. Todo el mundo está dentro de YouTube y van a exigir a que todas las plataformas de streaming, los anunciantes, te den la misma información como mínimo a la hora de poner tus anuncios, tanto de segmentación cuando los colocas como de información posterior del funcionamiento que te ofrece Google a través de YouTube. Yo eso lo tengo bastante claro. Otra cosa que es sorprendente es que a la vejez viruela resulta que la idea de tener pilotos para las series no era mala, especialmente del mundo de la comedia, que sabemos que hasta una cosa es el guión y otra es cómo encajan los protagonistas, y ni más ni menos que Netflix ha decidido encargar su primer piloto de la historia. Netflix, que siempre se vanagloriaba de nosotros tenemos aquí, confiamos en el creador y una vez que tenemos la idea, desarrollamos la serie completa, ya veremos las temporadas que le damos después, eso sí, porque ya vendrá el tío Paco con las rebajas, pero de momento le dábamos la serie, ha encargado una primera serie, una primera comedia, como os digo, que se llama Little Sky, protagonizada por Samara Weaving y que creada por Rector Doyle, que va a tener el piloto por primera vez. Y es que al final esta idea de vamos a ver cómo queda la cosa en pantalla antes de dar la luz verde no es mala idea, y no creo que sea la última que vaya a hacer de esto Netflix. De verdad, José Luis. Todo esto se hacía toda la vida, se hacía el piloto, que la serie gustaba a los anunciantes, se hacían pases también para ver la aceptación del público, se encargaban pues unos, no sé si eran 13 episodios, ¿no? Que luego eran 13. Que luego esos 13 funcionaban, el Back 9 me parece que se llamaba, que otros 9 para completar esos 22 episodios clásicos por temporada de Network, ¿no? Claro, Netflix, el problema es que ha fracasado ya muchas veces intentando tener esa comedia. Todo lo contrario que Apple, porque Apple realmente es donde acierta casi siempre de pleno, ¿no? En las comedias, todo lo que estrena este año, Platónico, Terapia sin filtro, High Desert, Ted Lasso, otra vez, no sé, tiene tomado el pulso al género, pero en Netflix no le queda otro remedio antes que empezar a tirar dinero en series que probar primero con pilotos, ¿no? Y algo que desde luego si nos lo dicen en 2023 yo ya no hubiera jurado y perjurado que esto no iba a pasar, es rescatar la sindicación. O sea, esto ya me parece el acabose. Y es que Amazon, que para mí sigue siendo la más lista de la clase, pues Amazon MGM Studios Distribution, que es como se va a llamar la nueva empresa que se habrá lanzado ya en estos días, ¿no? Finales de mayo en Los Ángeles. Pues es esa empresa que se va a encargar de ¿qué? Pues de colocar los títulos de Amazon, los títulos de Prime a disposición de los socios que logre MGM, socios de distribución en todo el mundo.
¿Qué es lo que va a dar para esta sindicación 2.0, podríamos llamar? Pues los 43 episodios de la maravillosa señora Maisel. Recordamos que tradicionalmente la sindicación eran 100 episodios, creo recordar, donde las networks, una vez que llegaban a ese número de episodios, pues podían vender a canales regionales, locales, para que los pasaran en bucle, pues como se pasaba aquí El Príncipe de Bel-Air, de Big Bang Theory en la TDT, etcétera, ¿no? Bueno, pues los 43 episodios de la señora Maisel. Y luego películas como 7500, All the Odd Knives, Bliss, la de Borat, la secuela de del Príncipe de Zamunda, efectivamente. Bueno, una serie de películas, la Guerra de Mañana, etcétera, ¿no? Y alguna otra serie de televisión, que incluyen Fargo, creo que El Cuento de la Criada y Vikings. En fin, vamos a sacar dinerito con el contenido que ya ha visto la gente en nuestra plataforma de Prime y que en otros sitios pues puede seguir dándonos dividendos. Que es que está todo inventado. Lo que me sorprende es que eso, que en 2023 la solución a la novedad, al futuro, que era esto, que era el streaming, sea las fórmulas de hace 30 o 40 años, ¿no? Ahí tenemos clarísimamente un cambio de paradigma de unos años en los que es mío, 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 solo mío, un Gollum de esto es para mí, solo para mí, solo para mi plataforma y nadie más lo puede ver y si quieres verlo vas a ver aquí, a un mundo de decir, tiempo parado, a ver. Sí, en mi plataforma, pero si no viene a mi plataforma, porque eso no lo puedo vender a una plataforma, a un lugar fuera, en un canal tradicional en Estados Unidos, o internacionalmente un canal de pago, o fundamentalmente, y aquí es la clave del crecimiento, a esos nuevos canales que parece que son muy rentables, que son los canales con anuncios gratuitos, sin suscripción, como siempre dice mi hermano, es decir, la puñetera tele de toda la vida, ahora, eso sí, a través de Internet, que son popularmente conocidos o que nos han obligado a conocer como canales FAST. Los canales FAST, ahí tenemos dos puntas de lanza, que por un lado es Pluto TV, que hablábamos José Luis y yo antes precisamente de grabar, que es la gran venta que tuvo y el gran acierto que tuvo en su momento para comprarlo en Paramount, es el único canal rentable, de verdad, de todos los que hay en streaming, dejando aparte CBS, es el único canal rentable, da beneficios todos los santos años, todos los santos trimestres, no como Paramount Plus, sí que lo es Pluto TV, aquí en España funciona también muy bien por lo que conocemos o que no tenemos las cifras desagregada y quizás el último gran éxito ha sido Freevee, el canal que puso en marcha Amazon como renombre de su antiguo IMDb TV, que tiene por ejemplo la nueva serie de Boss, se emite gratuitamente con anuncios y que ha tenido una serie que en Estados Unidos ha funcionado espectacularmente bien, que es una especie de falso documental llamado Jury Duty, que yo creo que además es mejor cuanto menos os conozcáis sobre la trama si lo vais a ver, que veremos cuando lo trae aquí a España Prime Video, pero que ha sido una pequeña revolución y ha funcionado extraordinariamente bien allí. Pero es que no solamente es esto, sino que ya se ha anunciado que con el exitazo que ha tenido, como os decía Citadel, desde este fin de semana en Estados Unidos, aquí internacionalmente está disponible en Prime desde el viernes hasta el domingo que oigas este programa, el ver el primer episodio sin necesidad de tener Prime, pero es que en Estados Unidos va a estar disponible toda la primera temporada gratuita en Freevee, que yo creo que es algo que van a empezar a hacer con todas sus series Amazon de cara a una segunda temporada o posteriores temporadas, vamos a poner las anteriores en Freevee y si la gente quiere ver la nueva temporada, la va a poder ver en Prime Video, que por cierto no es el único sitio donde probado, también lo está haciendo en YouTube, no recuerdo qué serie que lo comenté yo también en streaming, y de cara al estreno de la segunda temporada en Prime Video en Estados Unidos, iban a poner la primera temporada cada día un episodio y luego le van a cerrar en el canal de YouTube. Es decir, que es la que más desde luego está experimentando, como dices tú, yo creo que es la que hay que seguirle en cuanto a probaturas y cosas distintas y no tener complejos de solamente lo podemos ver en mi canal y si quieres que dejes suscribirlo, la que está haciendo. Y especialmente en el mundo de los FAST, es que Omdia, por ejemplo, estimaba que los canales los canales FAST entre 2019 y 2020 han crecido el 20% en cuanto a ingresos, que se dice pronto, sí. En 3 años crecer un 20%, que sí, que parte de un solo muy pequeño, ya bien, por lo que tú quieras, pero 20 veces, que no son 20%, es crecer 20 veces en los ingresos que tenías hace apenas 3 años. Y que está de nuevo programado que se va a triplicar de aquí al 2027, donde se convertirá en un negocio de 12.000 millones de dólares anuales, que no es ninguna tontería. Sí, porque si estamos hablando que perdemos 1.000 millones al trimestre, imagínate con un FAST lo que podemos recuperar. Mira, yo esta semana me ha sorprendido muchísimo el estreno de Primo, que ha sido como la comedia del mes en Estados Unidos con unas críticas increíbles. Está basada en una de hechos reales de la Surrunner. Es una comedia latina
¿Dónde se ha estrenado? En Freevee, directamente en Freevee se ha estrenado. Uno de los estrenos estrella del grupo Amazon ha ido a Freevee. Y ojalá nos llegue aquí a España, porque de momento creo que está solo en Alemania y en el Reino Unido, aquí en Europa. Sí, yo tengo muchísimas ganas de verla porque es una serie de Mike Schur. Tenía una entrevista además en la que hablaba sobre Primo con Matt Belloni, si no recuerdo más, escrita y desarrollada por Sid Serrano, que es un escritor que escribía en su momento en Granland, pero sobre todo en The Ringer, del universo de alrededor de Bill Simmons, que es un tío que hacía comentarios sobre todo de películas y de series, y que, como dices, desarrolló la vida de cómo estaba él, que su madre era madre soltera, y él creció en un mundo en el que estaba su madre soltera, pero además con 5 tíos. Sí. Y lo que cuenta es la relación que tenía con esos 5 tíos en el desarrollo que ha tenido este buen hombre, que es un tío bastante curioso, ha funcionado muy bien allí y nuevamente no la tenemos disponible aquí, como nos ocurrió con Bosch Legacy en su momento, hasta que nos anunciaron que aquí se vería en Prime Video. Sí, aquí se verá en Prime Video, me imagino, claro. Y yo creo que a Freevee no le falta mucho para saltar internacionalmente. No sé si será a finales de este año, no sé si será primero del año que viene, pero yo creo que esto lo vamos a ver antes o después aquí en España con cierta celeridad. Sí, porque funcionando como está funcionando bien Pluto TV, Freevee ahora mismo es la FAST de mayor calidad en Estados Unidos, es la FAST número 1, precisamente por esa estrategia de Amazon de ir diversificando su contenido en Prime, en sus canales adicionales como MGM Plus o en la propia Freevee, ¿no? Y en la compra también de alquiler y con el cine, ¿no? Bueno, yo tengo muchas ganas de que aparezca. Por cierto, si queréis saber algo más sobre los FAST, yo escribí sobre ella en la newsletter overthetop.es un artículo que se llama Fast Chain Magnate, ¿vale? Ahí lo tenéis explicando cuáles son las principales FAST en Estados Unidos, por qué son tan importantes, etcétera. Bueno, y retomamos a nuestro amigo Zaslav, porque claro, es el más listo de la clase y se nos ha venido arriba el muchacho con todo esto de ser el primero que gana dinero tras Netflix. Entonces, esta semana dijo que que las plataformas de streaming pues que se van a tener que fusionar, pero como lo de la fusión es igual como que no, pues por lo menos comercializar las producciones juntas. Y esto me parece muy interesante. Al margen de que todo el mundo ha dicho que esto es un brindis al sol, de que no va a pasar, de que a día de hoy es un escenario imposible, claro, él está identificando un problema futuro en el streaming cuando suban las tarifas y es lo que hemos comentado muchas veces, la rotación de suscripciones. Que el cliente este mes contrató Max, este otro mes contrató Disney. Entonces él dice, bueno, ¿qué pasaría si Warner y Disney, por ejemplo, comercializaran sus contenidos bajo una única suscripción, 30 o 40 euros al mes? Pues no habría ese problema. Hombre, habría el problema de que igual los ingresos por suscriptor bajaban porque los bundles tienen que ser un poco más baratos, si no, no los contratas. Pero es que esto también está inventado. Esto no era Canal Plus, o esto no es el cable de toda la vida, donde tú contratas un único servicio. Imaginaos la tele de Ono, canales básicos, canales premium. Esto es que volvemos a lo de antes, a lo de siempre. Hay una máxima que yo no recuerdo a quién se lo oí en su momento y estaba en un libro que recordar, que era: en el mundo de los medios hay 2 formas de hacer dinero, que es agregando o desagregando. De donde tú tienes una agregación, desagregarlo, que es lo que hemos visto con las plataformas, y ahora estamos en la segunda parte de tienes un montón de plataformas que no puedes llegar, vamos a unirlas todas bajo un único precio, que como bien dice José Luis, es lo que hemos tenido aquí en la televisión de pago, o para los americanos el cable, que viene a ser lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero a modo rápido es exactamente lo mismo. Y yo, Zaslav, lo que dices tiene todo el sentido del mundo, y Disney lo conoce. O sea, Disney, por ejemplo, es la que más claro lo tiene, porque su unión en los servicios de suscripción conjunto que tienen de $20 en Estados Unidos, que a una Disney Plus con Hulu, con SPN Plus, es por un lado lo más rentable que tienen, y por otro lado lo que menos churn, que dicen los americanos, es decir, bajas o rotación de suscriptores tienen con diferencia, pero no por un poquito, sino ahí prácticamente el 98% de la gente, mientras que el otro está siempre en cifras de los 80, altos 80, bajos 90, la gran mayoría de la gente que tiene esa suscripción se mantiene, pues por lo mismo que tenemos, por lo mismo que Movistar Plus quiere vender fusión, porque es mucho más sencillo mantenerte si tienes 5 servicios conmigo, claro, que si solamente tienes uno. Y esa es la jugada de Zaslav. Zaslav lo que decía ahí es: o nos unimos aquí o nos obligarán a unirnos por la vía de fusiones. No va a haber alternativa. Yo no sé si eso es realmente tan radical, si realmente va a haber alternativa o no, pero yo creo que sí lo vas a tener, ¿no? Y esto no deja de ser el sueño que tenía en su momento Steve Jobs y todos los jefes de Apple en su momento cuando lanzaron la televisión. Recordad, todos habéis leído la biografía de Jobs cuando él decía: tengo una idea brillante. Su idea brillante no era más que vamos a intentar hacer, y hubo muchos rumores de eso, vamos a intentar hacer una suscripción única con todos los canales. Netflix fue la primera
primera que se desmarcó de ahí, y en ese momento sin tener Netflix no podías hacerlo porque nadie más tenía el resto de los canales. Es lo que de alguna forma con sus channels están intentando hacer Amazon y Apple. Es cierto que aquí suscribiéndote individualmente, pero yo creo que esto va a llegar antes o después. No sé quién va a dar el primer paso. Tienes que... se llevan muy mal entre sí, son muy enemigos, pero cuando la pasta llama, ahí es cuando todo el mundo se vuelve a unir. Y yo creo que en un momento dado en el que se pongan y digan, que aquí no podemos ir todos separados, vamos a intentar esta cosa conjunta. A lo mejor es un grande con dos pequeños inicialmente, no son ninguno de los 4 o 5 grandes inicialmente, pero yo creo que esto lo veremos, José Luis. De verdad que creo que vamos a ver una fusión de estas simplemente en paquetes. Esto lo veremos porque ya lo hemos visto, que era Hulu. O sea, ¿qué era Hulu? Sino más o menos esto. Vamos a comercializar lo que vamos echando cada uno en nuestras networks para que lo pueda ver la gente en streaming al día siguiente de la emisión. Y para que tú, pues, creo que te lo he escuchado a ti, que se enganchen a la serie en emisión en lineal para que consuma la publicidad que intercalamos en los episodios si lo quieren ver el día antes, ¿no? ¿Qué es Sky Showtime? Si no es esto, una comercialización conjunta de dos empresas que no se pueden ni ver. Es que Paramount y Comcast no se pueden ni ver. Y ahí están los dimes y diretes que siempre hablamos de Yellowstone, de los spin-offs, de todas estas historias. Una de las razones por las que va a acabar Yellowstone, más allá de lo de Kevin Costner, básicamente es eso. Es una serie que está vendida a Peacock. Yo no la puedo explotar luego en el streaming. Me sale más rentable hacer una nueva serie del mismo corte o los spin-offs necesarios, que ya van a ser míos. Pero aquí se han unido en Europa porque eran demasiado pequeñas y porque realmente es más fácil sobrevivir con una oferta conjunta. Tarde o temprano ocurrirá y yo creo que Zaslav va 3 pasos por delante de todos los demás y ahora mismo es el que va marcando las estrategias, ¿no?, de todo el sector. Es el que va abriendo camino, es el que coge ahí la cimitarra o el machete y va cortando la hojarasca, porque además yo, como creo que en ese sentido está por encima del bien y del mal, viene de un mundo que no es exactamente Hollywood, y el que le digan ya le han puesto a caer de un burro y les han dicho absolutamente de todo. Así que a partir de ahora le da exactamente igual. A mí me eligieron para esto con un mandato muy claro, que era hacer esto rentable y que la cosa funcione para adelante, y no voy a dejar de probar nada. Igual que Amazon, que es cierto que no tiene ese problema, está probando muchísimas cosas, como comentábamos antes. Desde luego el que está marcando el camino, mucho más que Bob Iger, mucho más que cualquiera de los grandes directivos de las sedes de compañías clásicas, es Zaslav, que ha llegado, pues eso, como elefante con cacharrería, pero con plenos poderes. Es que la otra gran ventaja es que ha llegado de decir, tira para esto para adelante porque si no, no le vemos futuro, y hasta que no le corten la cabeza, y parece que eso no va a ocurrir porque está enderezando al menos a lo que quieren los directivos y lo que quiere la junta de accionistas, lo está haciendo bastante bien, pues va a tirar para adelante. La otra cosa es el cabreo de los creativos, otra cosa es el cabreo de los usuarios, otra cosa es todo lo demás. Ya, pero a veces hay que cabrear a la gente y seguir adelante con la empresa. Y luego lo último que tenemos para comentar es, pues eso, la moda de lo retro. Y es que todo lo clásico vuelve, lo hemos visto. Bueno, yo lo más fascinante que tengo es Eurovisión. A mí me dices hace 5 años que lo más moderno, lo más cool, lo más chulo, lo que más se va a comentar en redes sociales en un público adolescente, lo que más locos van a tener, locas y especialmente locos, va a tener mis alumnos de primero de carrera, va a ser Eurovisión, y te digo, estás loco, ¿qué me estás contando? O sea, esto ya era casposo cuando nací yo en el 78, ¿cómo va a serlo ahora? Chico, 2 años o 3 años que llevamos con estos, lo del Benidorm Fest es lo mejor que ha hecho Televisión Española no sé cuánto tiempo, Eurovisión, todo el mundo haciendo las cenas para comentarlo, ahí me tiene loco. Es que no, y en la vida. No te hemos invitado a las fiestas de Eurovisión que hacíamos en Alicante nosotros. Si no hubieras descubierto... Yo me parece, pero tú no te haces una idea la cantidad de chavales y chavalas que tengo que siguen Eurovisión de la universidad y que tienen, tú sabes que yo en las clases mías les invito a que empiecen a hacer podcasts, a que empiecen a hacer cositas en redes, no hace falta que les invites, o a que hablan de newsletter. Chico, tengo 2 o 3 que hacen una newsletter semanal durante todo el año de Eurovisión, José Luis. Mira, Carlos, ¿sabes con quién vi Eurovisión yo este año? Con mis 2 sobrinos, de 12 y de 11 años. Las canciones se las sabían de memoria antes de... Yo interés cero en esto, vamos, desde hace muchos años. Pero es el repunte. Pero es que no solo es Eurovisión. O sea, esta era la nueva televisión. Y la nueva televisión es recuperar Operación Triunfo. O sea, Twitch se supone que es la televisión de futuro. Y vamos a ver el 1, 2, 3 ahora en Twitch otra vez. Que tengo verdaderas ganas de ver cómo lo hacen, por cierto. O sea... es que la nueva televisión es la vieja televisión otra vez, en todos los aspectos que os hemos contado.
Es que Operación Triunfo es la gran apuesta de Amazon para este lado en España. De hecho, la presentación que congregaron a más de 200 personas allí de medios que estábamos, el final era Operación Triunfo. Tuvieron problemas que se lo chafaron. La exclusiva la dieron la exclusiva, no me acuerdo si fue BerTele o Fórmula TV, apenas de unos días antes y se la chafaron, pero fue allí, hicieron la presentación y es, como te digo, la gran apuesta a todos los niveles, haciendo las galas en directo, que es la primera vez que Amazon va a hacer emisiones en directo aquí en España, más allá de cositas puntuales con el fútbol. Y luego del 1, 2, 3, el problema es que yo sea alguna cosa y esto no puedo contarlo. Al final tengo sabes que me une cierta amistad con Alejandro Ibáñez, con el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, porque pues, del primer año viene aquí al Festival Series Nostrum y da otorga siempre el premio a su padre. Y nada, sabéis que vuelve el 1, 2, 3, que vuelve con un formato en Twitch, que va a presentar The Greg, que volverá a finales tenemos el programa a final de año y yo creo que dentro de poquitas cosas, de poquito tiempo, sabremos más cositas con ellas. Yo tengo verdadera interés, espero y toco madera que pueda ir además a la grabación porque va a ser en directo, es la otra parte, es la primera vez, lo decía además Luis La Rodera en el mensaje que le mandó a The Greg, porque La Rodera fue el último presentador que tuvo, es la primera vez en más de 50 años del formato que se va a meter en directo. Las jornadas de rodaje del 1, 2, 3 eran maratonianas, eran legendarias, de 10, 12 y 14 horas rodando para poder ofrecernos después esas 3 horas y media, incluso 4 horas que duraba el 1, 2, 3 cuando nosotros éramos jóvenes y prometíamos. Y tengo mucha curiosidad por ver de qué va a ocurrir con este evento de la vuelta del 1, 2, 3 y lo que están por venir, porque aquí vamos a tener, yo creo que de esto, fíjate los Serrano que tuvimos recientemente, el especial que se quedó, que le dieron por todos los lados, pero a nivel internacional y a nivel español vamos a tener rescate de eventos. Upadance se estrenó la continuación en Antena 3, Antena 3 Player Premium hace un par de semanas. Vamos a tener reboots y nostalgia, vamos por todos los lados en nada. Cualquier día vemos el nodo en Netflix también. Yo tengo no me contestes, no te quiero poner un compromiso, pero yo tengo dos preguntas, dos cuestiones de interés respecto a 1, 2, 3. Uno es presupuesto, porque el 1, 2, 3 costaba una pasta en televisión española. Y dos, el estudio, el plató, el set donde van a rodar, porque yo recuerdo que era gigantesco. O sea, el despliegue que tenía el 1, 2, 3 en cuanto a decorados y en cuanto a espacio que requería para la filmación era importante, ¿no? Entonces, claro, hay que igualar esa apuesta, yo creo, ¿no? En un principio, para que la gente pueda, las nuevas generaciones puedan descubrirlo. Si esto lo hacen medianamente bien, arreglo a esas dos cuestiones, ¿tú te sorprendes de lo de Eurovisión? Prepárate para esto. Yo creo que tiene la gran ventaja de que tienes a The Gref y lo que arrastran ellos. A nivel de eso, es comparable con lo que tenían. O sea, yo no te puedo decir la cifra completa porque tampoco la sé ni exactamente dónde lo van a hacer, pero sí que sé que no se meten en esto si no tienen esa capacidad de poder hacer algo similar, fundamentalmente proporcionado por marcas, entiendo yo, de patrocinio, por un lado, y luego de poder hacerlo en un sitio, porque la idea es que haya público en directo. Y claro, tampoco vas a meter público en directo si no tienes un sitio grande. Y Alejandro ya ha dicho que la estructura es exactamente la misma. Es decir, volvemos a tener las preguntas y respuestas en la primera parte, volvemos a tener las pruebas físicas en la segunda parte y tenemos toda la parte de la subasta en la tercera. Entonces, que realmente será exactamente igual. Yo creo que tendrán, no creo que vaya a decir el presupuesto porque tampoco es una cosa que puedas comentar, pero el lugar donde se vaya a rodar y donde se vaya a hacer en directo, segurísimo que lo ¿Y esto no se le ha quedado un Netflix o un Prime Video? Ahora que están locos por este tipo de formatos. Fíjate, porque la apuesta, o sea, yo soy muy fan de Twitch, yo consumo mucho Twitch y me parece que básicamente es la televisión del futuro, ¿no? Pero bueno, me parece curioso que no haya alguien más interesado en esto, pero bueno, veremos a ver. Yo creo que era una apuesta de vamos a modernizarnos y aquí... Claro, vamos a ir a buscar la audiencia donde está también. Sí, no sea público, es decir, Alejandro dice que uno de los grandes enfrentamientos que tuvo con su padre y que su padre le despedió fue precisamente porque cuando se hizo el último 1, 2, 3, él quería modernizarlo un poquito, su padre no estaba por la labor en ese momento y lo despidió y él lo comentó públicamente en un programa que podéis escuchar precisamente en Gran Angular cuando vino aquí a hablar de historias para no dormir, lo comentó ahí en medio. Yo creo que él buscaban activamente pues lo que estás diciendo tú, desde el hecho de que sea un formato clásico y más clásico de Eurovisión no hay nada, no hay absolutamente nada, o incluso Operación Triunfo, y fíjate tú cómo le funcionó el canal 24 horas hace unos años a Televisión Española, que lo quieran y que lo buscan, y al final, bueno, pues yo creo que la apuesta, él es muy seguidor de Twitch y sigue mucho más que yo veo alguna cosa, pero
tiene muchísimo control de las veces que yo he hablado con él de la gente y quién se cuece y exactamente qué. Tenía muy claro quién quería que lo presentase y es un puñetazo encima de la mesa. Es decir, al final es uno de los del top 3 de creadores de contenidos en cuanto a streamers en Twitch que tenemos en lengua española. Sí, o sea, el fichaje no es alguien de segunda línea ni mucho menos. Es cierto que Ibai a nivel popular posiblemente sea más conocido, pero cuando te vas al mundo de Twitch, él está codo con Ibai y en alguna de las cosas por encima de él. O sea, alguno de los streamers suyos ha ido por encima de lo que ha tenido en cualquier velada o cualquier cosa Ibai. Yo tengo mucha ganas de que le salga muy bien. O sea, yo a Alejandro lo quiero muchísimo y aquí no soy... Yo creo que nunca somos objetivos con nada, ¿no? Pero esta vez que me pillan relativamente de cerca, tengo mucha ganas de estar bien y, como os digo, intentar desde luego ir a la... Bueno, hay una cosa que no he caído y que ahora, según comentabas esto, lo he pensado. Digo, ¿no está interesado un Amazon en esto? Bueno, pero es que Twitch... Amazon claro, está ahí. Es que Twitch es Amazon. Es otra de las patas que tiene Amazon, que es como una araña, ¿no? Tiene una diversificación brutal de toda su... Sí, es que se nos olvida que es suya. Es igual que IMDb, que es suya. Claro. Es que es suya. Sí. Es que la ha comprado hace mucho tiempo y se nos ha olvidado. José Luis, yo creo que es el momento ya de que vayamos con las preguntas de los oyentes y la encuesta del mes. Tenemos unas preguntas, por ejemplo, Kiki, que nos hablaba sobre las cosas de Sky Showtime y los problemas tecnológicos. Bueno, claro, es que fue la comidilla hace 2 semanas, ¿no? Ese recorte de 100 series que iban a salir de Sky Showtime a finales bueno, a mediados de junio, creo que era, ¿no? A día de hoy sigue apareciendo ese aviso en las 4 primeras temporadas de Yellowstone de que quedan, no sé si son 18 días ahora mismo para que termine y dejen de estar en el catálogo. En Shataka publicaron un artículo donde habían obtenido respuesta por parte de varias personas de soporte de Sky Showtime, donde decían que era un error técnico. Pero lo curioso es que esto se siga produciendo. Es verdad que esto viene de todas estas APIs que tienen las aplicaciones que les proporcionan los propios servicios para que sepan que se estrena, que sale del catálogo, pero yo me imagino que esto que es una renovación de derechos de emisión me parece una cosa rara porque, vamos, yo estoy convencido de que esto no va a salir del catálogo, ¿no? Cuando la cuenta atrás se reseteará. Esto será como el numerito de la escotilla, que hay que darle al botón cada X minutos. Es una cosa rarísima, que de fallo con estos y sobre todo el sensacionalismo que se hace aquí en medio de coges el pantallazo y de repente esto es la verdad verdadera antes de preguntarlo, ¿no? Que es lo que ocurre en estos casos. Es que además no tiene ningún sentido. Es decir, llegas aquí con la plataforma, llegas aquí con el catálogo y 3 meses después, cuando todavía está la gente a ver si renueva o no renueva o se queda con el 50% de te vas a cargar. Claro, es que no eran 1 o 2, es que era prácticamente todo el catálogo. No tiene ningún sentido. Que oye, cosas veredes. No, oye, yo ya me he visto la cuarta de Yellowstone, claro, por si acaso. Corriendo. Y es cierto que una cosa es el contenido y otra cosa son, como bien decía José Luis, esas API que son las que, bueno, esos enganches que tiene la base de datos que utilizan todas las plataformas que puedes utilizar para hacer el seguimiento pues de las series que estoy viendo, las series que me interesan, los episodios que hemos visto, que hay un montón en España. Nosotros sabéis que tenemos un acuerdo con Beta Series, que es una serie, que es una plataforma de origen francés con la que damos todos los top los fines de semana y que publican diariamente mi streaming ahí, pero tenéis muchas más, que hemos hablado varias veces como TV Time o como Just Watch, que hacen exactamente lo mismo, o la propia Google, que cada vez más la está integrando dentro de su propia web. A mí me volvió absolutamente loco. Creo que lo arreglarán. Y si no, nos vamos a reír mucho. En el momento que se aparezca todo, va a ser muy difícil. Se va a quedar solo 4 series ahí puestas. En fin. En paralelo con las preguntas que nos podéis dejar siempre en cualquier sitio, nos podéis mandar evidentemente a tanto a José Luis como a mí en nuestros respectivos grupos de Telegram, telegram.me/fuera de series. José Luis, el de Over the Top, lo pueden encontrar, que además tú lo tienes bien hecho porque lo tienes separado entre grupitos para que la gente no se pelee de no he visto el episodio o lo que sea. telegram.me/Over the Top CM. No, yo solo tengo 2 grupitos porque al final se quedan... Es el general y las series que estamos viendo, sin spoilers. Y si alguien pone spoilers, con la nieve, con el tachadito, ¿no? Como en los fontaneros de la Casa Blanca. Sí, señor, ahí con la parte esta que hacemos todos, ahí nos podéis dejar los comentarios y las preguntas, y luego también sabéis que nos lo podéis dejar allí donde os permitan hacerlo, sea en iVoox o sea en Spotify, y además en Spotify aprovechamos que nos dejan ahora hacer encuestas para hacer todos los meses una encuesta. El mes pasado os preguntábamos por los precios, os preguntábamos si preferíais una suscripción con anuncios en la horquilla de 4 o 8 euros o una sin anuncios en la horquilla de 13 a 16 euros, que aquí fuimos muy generosos y esto es lo que pensábamos. ¿Qué tenemos? Pues que la práctica totalidad, el
83% de nuestros oyentes paga más. Está dispuesto, no quiere saber nada de los anuncios, se ha comido muchos anuncios en la vida y estaba dispuesto a tener sin anuncios, como os digo, de 13 a 16 euros el 83%. El resto, el 16% restantes, dame anuncios y pídeme menos pasta, que es lo que quiero. Este mes, perdóname, que me niego lo de esta semana. Este mes, nuestra pregunta es sobre los FAST, estas plataformas que poco a poco se están abriendo el hueco y de la que cada día hablamos más, y los queremos preguntar si las veis habitualmente. ¿Veis Pluto TV u otro canal FAST de forma regular? Y tres respuestas. Una, sí, regularmente. Queremos saber esos usuarios masivos que existan de estas plataformas. Sí, alguna vez lo he visto, como es por ejemplo mi caso, o no, no lo he visto absolutamente nunca. Que yo me aventuraría que hace 5 meses o un año sería la respuesta lógica. A día de hoy no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que Pluto TV, desde luego nuestra audiencia, yo creo que al menos conocerlo y haberlo probado, sea para en su momento ver Star Trek la única forma que pudimos ver Discovery o cosas legalmente aquí en España o cosas similares, yo creo que la gente nuestra sí que lo ve. Yo creo que faltaría una respuesta que es solamente zapeado. Que esa sería la mía. Pues vamos a ponerlo aquí. Venga, solamente lo he zapeado. Solamente lo he zapeado. Porque yo no he llegado a ver contenido completo, ¿vale? Porque ya voy listo con todo lo que tengo. Pero sí que por curiosidad me he metido a ver qué canales había, qué contenido tenían en vídeo bajo demanda, ¿sabes? Así que bueno, pues respondernos en Spotify y ya veremos a ver, sorprendernos. Pues ahí tenéis las 4 opciones. Sí, regularmente, sí alguna vez lo he visto, solo lo he zapeado o no lo he visto nunca, ni Pluto TV, ni cualquiera de los otros canales FAST. Y como siempre, José Luis, despedimos dando alguna pequeña recomendación a nuestra querida audiencia. Bueno, pues primero, ya os lo había comentado antes, un artículo de Brian Welky de Tony Maglio en The Hollywood Reporter sobre la actual situación de la compra de Hulu por parte de Disney. Con jugosas revelaciones. Esto es como el clickbait, que tendréis que esperar hasta después de la publicidad. Ahora puedes meter la publicidad, Carlos. Bueno, el primero, oh sorpresa, Disney no quiere pagar 9.000 millones de dólares y Comcast quiere más que los 9.000 millones de dólares. Y decía el artículo, las diferencias no son pequeñas, son similares al cañón del Colorado, al Gran Cañón del Colorado, ¿no? Básicamente a día de hoy. Luego, lo segundo, Comcast ya está vaciando el contenido Hulu en favor de Peacock y además ha dejado de financiarlo. Lo de que esté vaciando el contenido, bueno, casi es lo de menos. Pero lo de que ha dejado de financiarlo, esto es la monda lironda. Porque claro, imagínate, compartimos casa, yo te vacío la casa y te dejo mi parte de la hipoteca para que la pagues tú. Y además me tienes que comprar mi parte de la casa y no quiero que me pagues lo que acordamos, que a ti te parece mucho y a mí me parece poco. O sea, la huelga de guionistas es más fácil que se acabe antes de que estos dos se pongan de acuerdo, básicamente. Luego, a Comcast le ha sentado bastante mal que vayan a poner, oh sorpresa, la marca de Hulu en la interfaz de Disney Plus, pues el azulejito este, como hemos dicho, que tenemos aquí de Star, ¿no? Que ahí va a ser de Hulu integrando el contenido. Porque estas cosas pues no se pueden hacer así a tu bola cuando compartes propiedad con otra empresa. Luego, Disney adquirió Fox a espaldas de Comcast y de Hulu. Había, de hecho, una regulación por la cual esto no se podía hacer, pero Disney como que la derogó antes de hacer la compra de Fox y Comcast se enteró un año más tarde que se había derogado. Ya, mira, es que se puede hacer una sitcom de todo esto, ¿eh? Matrimonio sin hijos se podría llamar. Bueno, hubo amenazas de litigios que de momento han quedado paradas. En fin, esto es que es un no parar, ¿no? También se enfadó, o sea, me enfado de que vayas a poner Hulu, pero antes me enfadé porque en el resto del mundo pusiste Star en vez de Hulu, ¿vale? Porque una de las condiciones por las que yo conservaba mi 33% es que si tú en España, en Disney Plus, ponías Hulu, pues aumentaba el valor de marca donde yo participo en esa marca. Ahora eso no lo hiciste y me enfadé, pero ahora me enfado si lo haces en Estados Unidos. Y luego, por último, pues Comcast, esto también habíamos oído rumores, se estuvo pensando al revés, comprarle Hulu a Disney, pero lo desechó por la posibilidad, pues lógicamente, de que Disney le vaciara la casa y le quitara el contenido. Claro. No tiene ninguna solución. Sí, ese es el gran problema que tiene. Es decir, Comcast compraría un nombre más o menos conocido en Estados Unidos, un número de suscriptores, pero claro, unos suscriptores dependiente de qué contenido vas a tener. Si de repente en 3 años todo el contenido
es que ya has perdido todo el contenido de CBS que se te ha ido para Man Plus, ya se te ha ido todo el contenido de NBC que se te ha ido Peacock, te queda contenido de todo el conglomerado de Disney, si ese se te va a Disney Plus, lo que tienes es un cascarón vacío con 50 millones de suscripciones en Estados Unidos, pero claro, a Piqué, salvo que tú le des de comer, y le puedes dar de comer cargándote Peacock, que es la única solución que tenías, es tremendamente complicado. Y luego de serie, La Gota de Dios tengo que verla, no hemos quedado. Sí, acaba esta semana, acaba Las Gotas de Dios. Y más allá de que esto no es un podcast sobre vino, sí que sois insiders, os gusta saber cómo funcionan las cosas por dentro, y aquí vais a entender en Las Gotas de Dios cómo funciona la industria del vino. Más allá de que vayáis a visitar unas bodegas, como hice yo hace unos años cuando fui al Marqués de Riscal, como supongo que hace Don Carlos en sus giras enológicas interminables por toda España, donde te dan a probar un vino y esto tiene sabor a piña y a maracuyá, y tú te quedas, bueno, aromas de piña y de maracuyá, y tú te quedas así como ojiplático. Aquí te explican perfectamente todo. Y no solo eso, cómo funcionan las guías de vino, a quién favorecen, cómo se fabrican, qué intereses económicos rodea todo este mundo. Bueno, pues aparte de ser una serie magnífica, con unos niveles de producción de Apple altísimos y de ser una historia apasionante, yo digo que es thriller enológico y la gente me mira raro, pero es que es emocionante y estás en tensión. Bueno, pues Las Gotas de Dios es una de las grandes series de este año, así que venga, un último consejo para que os subáis al barco. Había un documental espectacular en su momento en Netflix, se llama Red, Rojo, no sé qué, no me acuerdo lo mismo, sobre todo la locura que hubo en China con los multimillonarios comprando vinos franceses de toda la zona de Borgoña, que era espectacular. Eso lo encuentro y lo pongo en las notas, porque a mí ese documental me fascinó, de contando cómo era el mundo del vino, de las falsificaciones, de las locuras del coleccionismo de botellas de Chateau Merlot, de cosas similares, alcanzando cifras absolutamente astronómicas, que estaba muy, muy bien. Y se llamaba Red algo, pero no recuerdo cuál era el segundo nombre. Yo, dos cositas rápidas y por un lado, en The Ringer están haciendo un especial por el final de Succession de artículos y de incluso top 40 en su caso sobre finales de series, de cuáles son los mejores finales, tiene un top 40 de los mejores finales, de lo complicado que es hacer finales, que son como 7 u 8 artículos que podéis encontrar en The Ringer, que creo que vale mucho la pena. Luego, de una cosa interna es Screen Time, la newsletter que tiene sobre el mundo de los media, incluido la música, que le gusta mucho, Lucas Show en Bloomberg, y yo lo recomiendo o lo comento porque el martes tuvo la oportunidad, él estaba de gira porque había ido a Cannes, se iba a Londres y pasó por Madrid, me enteré comiendo con él que era porque había estudiado en España un semestre entero de la universidad, que estuvo en Salamanca, la Universidad de Salamanca, y le tiene mucho cariño a España, y él normalmente cuando hace la tournée le dice a los lectores, oye, que voy a estar por ahí, si os queréis, decídmelo y nos tomamos algo, y el caso es que le escribí y fue una comida absolutamente maravillosa, hablando un poquito de todo, y es uno de los tíos que mejor conoce el mundo de Hollywood, como os digo, ya no solamente en el mundo de visual, sino también la parte de audio muy, muy importante. Le hace muchísimo seguimiento a cómo está el mundo de la música porque es muy melómano para estas cosas. Y luego está montando una conferencia en Los Ángeles en octubre que es alucinante el número de gente que tiene. A unos precios disparatadísimos porque es conferencia para profesionales, el precio general son $2,000, a partir de ahí vas bajando si lo haces antes o como sea, pero el line-up que tiene él, los presentadores y la gente que va a ir a hablar es sencillamente alucinante. Si os pilla por Los Ángeles o tenéis una empresa muy generosa que está dispuesta a pagaros para que vayáis a Los Ángeles a aprender, de verdad que pocos eventos a nivel internacional conozco que tengan la cantidad de gente importante ya confirmada a día de hoy y alguno que confirmará próximamente para poder estar allí. Y luego en series, La Unidad Kabul. Yo creo que tenéis que ver las series, lo comentamos Juan Fran y yo en la review, es la serie para ponerle al amigo ese que tenéis de yo no veo series españolas, pónsela adelante y decir, mira, esto es lo que son las series españolas a día de hoy. Es una cosa sencillamente apabullante de acción en el minuto 20 del primer episodio y son episodios relativamente cortos. Daniel de la Torre demuestra una vez más que es el mejor director que hay de acción en España a día de hoy y de los mejores en general que tenga con presupuesto. A mí me parece una serie brillantísima, que no es la única que tenemos desde luego en Movistar Plus. José Luis ha estado haciendo varias bromas con Super García a lo largo de la semana. El lunes llega también el documental. Yo ya he podido ver el primer episodio, me ha gustado mucho, lo comenté largo y tendido en el foro de series que tenéis ya disponible hoy, y tuve la oportunidad de ir a la presentación también en Madrid y darle la mano a José María García, que además me la dio él. O sea, yo estaba en la primera fila porque llegué el primero de todos, y él, como es de la vieja escuela, cuando llega allí lo que hace primero es saludar a todo el mundo que ha ido a ir a verle, me la dio, luego pude hablar un minutito con él y decirle que me ha marcado mucho mi vida y que gracias a él de alguna forma estoy en el mundo del periodismo, me dio las gracias y estaba tocado porque acaba de pasar una enfermedad que contó ahí que había tenido 2 coágulos de sangre que casi se lo llevan por dentro hasta que le hicieron, lo contó también en fuera de series y aún así era genio y figura. O sea, la primera respuesta duró 33 minutos.
Empezó a hablar, le preguntó Carlos Martínez y la tengo grabada. Tengo que hablar con Movistar si me permiten ponerla, que no lo tengo claro, y si no, pues solamente he seleccionado ese amigo la mandaré, pero estuvo 33 minutos rajando, pasando de un sitio a otro, muy lúcido todavía, y de verdad que estuvo divertidísimo para los que recordamos al García de los años 80 y los años 90 especialmente. José. Bueno, pues mira, 3 cosas. La primera, sobre eventos. ¿Cuándo volvemos a poder disfrutar de un evento de fuera de series en Madrid? Pues veremos a ver cómo está la cosa. Y es cierto que ha cambiado muchísimo la estructura que teníamos en Fundación Telefónica, que era el sitio ideal para poder hacer eso. En su momento hablamos con la Academia de Cine a ver si hacíamos alguna cosa. Y es una de las cosas que quiero hacer en septiembre, más allá de la presentación de Series Nostrum, pero sí que a ver si a la vuelta de septiembre tenemos algún lugar cerrado. También es cierto que como estoy haciendo tantas cosas aquí en la provincia de Alicante, y al final somos lo que somos, y tampoco es cuestión de multiplicarnos mucho más. Aquí en Alicante, si no pasa nada, en junio tendremos de nuevo mi episodio favorito en la del Gilbert, estamos preparando ya septiembre y octubre y estamos haciendo muchas más cosas, pero yo creo que sí que es una de las cosas que o bien para septiembre o bien para el año que viene sí me gustaría volver a retomar. Falta sobre todo el sitio, y es que en Fundación Telefónica era todo tan sencillo, tan cómodo, nos cuidaban tantísimo que es complicado encontrar un lugar. Básicamente por acercarme un poco, que tengo ganas. La Unidad Kabul, bueno, yo para mí está entre las mejores series del año, y la cuestión no es esto se hace en España, no es esto se hace en Europa. Yo creo que va un poco más allá. Yo lo comentaba en el podcast el otro día. Yo he tenido la misma sensación que cuando vi Crematorio en Canal Plus. Para mí Crematorio fue, y ahora las series en España son esto. Y cuando he visto La Unidad Kabul, que a mí me ha fascinado completamente desde el principio hasta el último plano de Natalie Poza, con ese tema que suena de fondo, y esto, a partir de ahora, son las series en España. Sí. Y no tiene absolutamente nada que envidiar a cualquier producto que venga de Estados Unidos en cuanto a nivel de producción, nivel de la historia, interpretaciones, absolutamente todos los que podéis imaginar. De verdad, si las 2 primeras temporadas de La Unidad eran buenas, eran muy entretenidas, ha ido en aumento la calidad, porque la segunda para mí era mejor que la primera todavía. Esto está fuera de nivel de todo lo que hayáis visto hasta ahora de series españolas. Y por último, bueno, yo qué voy a decir de José María García, si es que tú y yo cumplimos años prácticamente el mismo día, porque tú cumples el 7 y yo el 8, somos muy parecidos en muchas cosas, y a mí García me ha influido muchísimo. Y ya no García solo, sino mucha de la gente que la acompañó aquí en Valladolid, Javier Ares, que era el jefe de deportes, que tenía un programa a mediodía, Al Contraataque, que escuchaban 100.000 personas en Valladolid. El aforo de Zorrilla son 27.000. Con eso creo que lo digo absolutamente todo. O sea, la influencia que ha tenido García en el periodismo deportivo y en el periodismo en general es incuestionable. Así que muchas ganas de ver el documental y ver si está a la altura de Saludos Cordiales, que para mí fue uno de los mejores podcasts que se ha hecho en España en los últimos años. A mí el primero me ha gustado mucho, ya lo veréis, no he visto al resto de los otros dos, no los han pasado a prensa todavía, no sé si nos lo facilitará una vez que se emita el primero el mañana lunes cuando estéis escuchando esto, si lo escucháis justo cuando lo publiquemos. Se meten todos los fregados, va cambiando mucho de tiempo, yo creo que eso que es la nueva moda también, de no hacerlo todo cronológico. Tiene mini capítulos dentro de los capítulos, tiene al final secciones de 8 a 10 minutos contando cada una de las historias, pero cuentan muchas de las historias que los que seguimos la trayectoria de García conocemos, como el 23F, o la salida de Televisión Española, o la salida de la SER, pero que para la gente que no lo conozca, desde luego les sorprenderá muchísimo. José Luis, que con esto despedimos, recordamos a la gente dónde puede encontrar toda la información tuya y de Over the Top. Bueno, pues www.overdetop.es, ahí tenéis en formato blog la newsletter y podéis también suscribiros en Twitter @overdetopes y en Telegram, telegram.me/overdetopcm. Ya sabéis que Fuera de Series podéis encontrar toda la información en fueradeseries.com, que nos podéis encontrar allí en todos los lugares donde nos estéis escuchando, redes sociales Fuera de Series en todos los sitios. Responder a la encuesta la podéis hacer en Spotify, dejarnos comentarios como siempre, tanto en el grupo de Telegram de José Luis como en Fuera de Series, que sabéis que es telegram.me/Fuera de Series. Don José Luis Hurtado, un abrazo muy fuerte y hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene, Carlos. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, que tengáis muy buen feliz domingo, muy buena final de mayo y inicio de junio. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo